¿Qué tal? Saludos cordiales, muy buenas noches desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luz Televisión, nuestro debate en antena. Ya pasaron las vacaciones de Semana Santa y ya volvemos con la actualidad política local y también nacional. Bueno, con muchísimos temas que se van acumulando en el día de hoy. Vamos a comenzar felicitando a la nueva directiva de la Asociación de la Prensa de Huelva. Ha habido un cambio, nuevos miembros de la Asociación de la Prensa, así pues, enhorabuena a los que han sido elegido. Candilejo, por cierto, está metido también dentro de la Junta Directiva, que le conocemos, Faraco. Vamos a hablar de, bueno, vaya incidente, hablando de prensa, hablando de periodistas, incidente en el Congreso de los Diputados. Dos periodistas, Javier Negre y Vito Quile, le hacen a Pachi López una pregunta y se le echan a la yugular. Periodista, evidentemente de izquierda, no, como no podía ser de otra manera. Es una vergüenza que un periodista recrimine a otro que le pregunte a Pachi López por la mujer del presidente del gobierno, que dé alguna que otra explicación. Me parece de vergüenza lo que ha ocurrido esta tarde en el Congreso de los Diputados. Ahora lo vamos a ver, cuando saludemos a los tertulianos. Pablo Gea, abogado, muy buenas. ¿Qué hay, Paco? Encantado de tenerte por aquí. ¿Bien las cosas? Sí, la verdad que sí. Esta Semana Santa ha sido pasada por agua, así que he aprovechado fundamentalmente para tirar para adelante con el trabajo, porque estaba claro que, salvo que uno fuese encaunado, no podía hacer otra cosa mejor con su vida. Así que la verdad que bien, una semana provechosa, laboralmente hablando, pero no de ocio. Muy bien. Luis Faraco, historiador, muy buenas. Luis. Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente, y sobre todo encantado de compartir con otro mesa. Historiador y abogado. Paco Velasco, historiador y abogado, muy buenas. Muy buenas. Acércate al micrófono, Paco. ¿Esa Semana Santa bien? Muy bien. La he pasado en soledad, en Cáceres, ¿Dónde? pero lleno de agua, como bien decía Pablo, y apenas he salido, más que aprovechando los momentos de escampada, y he salido para arriba y para abajo, pero ni una procesión. No ha salido ninguna. Y Enrique Arroyo, prestigioso abogado de Huelva. Enrique, buenas. Hola, Paco, buenas. Vamos a ver, que hemos hablado de la amnistía muchas veces, que tú decías que no se iba al final, se aprobaría, pero no se iba a ejecutar, y aquí hay unas últimas declaraciones bastante importantes que llega no de España, sino de Europa. Reinders, que confirma que la amnistía se suspenderá hasta que la justicia europea resuelva las cuestiones prejudiciales. Luego hablamos de eso. A ver qué va a pasar con Puigdemont. Pero antes vamos a que Javi nos tiene preparado ese rifirrafe que ha habido en el Congreso, en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Hace unos minutillos aparecía Pachi López, en fin, comparecencia de prensa, y cada periodista pues le puede preguntar lo que considere oportuno. Y la pregunta que le hacía Vito Quile a Pachi López, que si la mujer del presidente del gobierno, Begoña, tendría que hacer alguna que otra rueda de prensa o explicar cuál era su función cuando iba empresa por empresa para enseñarle cómo se podría esa empresa subir en cuanto a recuperación de dinero, no haciendo las cosas de otra manera, sino formulando y ejecutando subvenciones. Esa era la fórmula que utilizaba la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Y esa era la pregunta. Bueno, Javi, vamos a escuchar lo que ha pasado en la sala de prensa hace unos minutos en el Congreso de los Diputados, cuando tú quieras. Portavoz, yo quería insistir en la pregunta que le hacía mi compañero. Quería saber si cree que adjudicar un contrato como es el creador del máster en la Complutense merece también explicaciones por parte del presidente, igual que se las han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cree que intermediar para adjudicar un contrato de 7 millones de euros públicos a un amigo, al creador del máster en la Complutense, merece explicaciones? ¿Las van a dar? Yo también espero que me den la palabra, lo que pasa es que no me la dan. ¿Pero usted, que es la jefa de prensa del PSOE, o le pregunto, no sé? ¿Pero harta de qué? Yo estoy harto de la censura. Y de la censura. Y yo estoy harto de los periodistas para echarnos del Congreso de los Diputados por que vosotros no hacéis. Inaceptables es que censuréis continuamente nuestras preguntas, son educadas, y que nos vetéis como medio de comunicación en Ferraz. Tenéis que defender la libertad de prensa, y que aquí solo se hable de la pareja de ellos y no podemos preguntar por Begoña de Gómez. Eso es la iniciativa que funcionan como activistas. Bueno, pues son los momentos de tensión que se acaban de vivir en la sala de prensa. Bueno, pues eso es lo que ocurría en el Congreso de los Diputados, cuando los periodistas lo que tienen que hacer es escuchar a otros periodistas y no salir en defensa de Pachi López. ¿Os sorprende esto? No, porque cada vez yo creo que nos estamos aproximando temerariamente cada día a lo que hemos visto durante los últimos 20 años en Venezuela. Es decir,
el Estado contra la prensa que de alguna forma no le moviera el rabo al propio gobierno y, bueno, todo el mundo, yo siempre me acuerdo de estas cosas cuando esos periodistas que ahora menean el rabo al gobierno y atacan a otros periodistas, tenían que recordar la historia, cuando en la Alemania nazi se decía aquello de primero vinieron a por los judíos, como yo no era judío no me preocupé, luego vinieron a por los gitanos, como yo no era gitano no me preocupé. Finalmente, cuando vinieron por mí, no había nadie que pudiera preocuparse de mí. Pues que sepan que esos que aplauden, que se minimice, se desprecia a ciertos periodistas, también son periodistas. Y que cuando esos a los que desprecien no puedan ni siquiera sentarse ahí, que no va a tardar mucho en que eso suceda, los que serán despreciados serán ellos. Bueno, ¿quería hacer una valoración, Pablo, de ese incidente? Está claro que si solo fuese un incidente, pues no tendría mayor comentario porque es algo que se sale de la normalidad. A mí no me ha sorprendido que se haga eso. Lo que sí que me ha sorprendido es la forma en la que se ha hecho, es decir, con absoluto desparpajo, sin ningún tipo de matiz, evidenciando a las claras la visión que tiene el gobierno, tanto de la prensa como del lugar que tienen que ocupar los periodistas dentro del orbe político, es decir, ser furriel de el relato del gobierno, y que se hayan atrevido a hacerlo sabiendo que estaban las cámaras apuntando a ello y que evidentemente iban a ser la comidilla de los medios a partir de ese momento, creo que es escandaloso, y más escandaloso el hecho de que no vaya a tener ningún tipo de consecuencia, ni política, ni legal, ni de ninguna clase. Es decir, se va a diluir y se va a asimilar como un asunto más dentro de las líneas pintorescas del gobierno, y al fin y al cabo va a acabar convirtiéndose la excepción en normalidad. Es decir, se va a convertir en normalidad el hecho de que desde el gobierno o desde las instancias favorables al gobierno se puede señalar a un periodista o a cualquier opinador porque simple y llanamente no opine lo mismo que la línea argumental del gobierno y que además se atreva a expresarlo. Ahí de hecho lo acabamos de ver con los sitios. Bueno, ¿y quiénes diablos son ustedes para decirme a mí? Hombre, claro, es que hasta ahí podríamos llegar. O sea, por esa misma, si nos ponemos así, vamos a evidenciarlo ya, pero sin matices, con narices. Es decir, que directamente traiga a los periodistas las preguntas pactadas, ¿no?, con los jefes de prensa del gobierno y terminamos antes. O sea, que me parece absolutamente escandaloso, no sorpresivo, pero es escandaloso. Bueno, y Pachi López, que yo creo que debió decir, bueno, no, yo voy a responder a las preguntas de estos señores y se acabó el debate, ¿no? Y parar a esa periodista, seguramente que de izquierda, decir, no, mire usted, aquí la jefa de prensa del PSOE no eres tú, no sé de qué periódico será, me enteraré y lo comunicaré, o de qué radio, o de qué televisión. Pero ahí el político es el que debe decir, no, mire usted me ha hecho una pregunta y yo voy a responder. Ni es un incidente ni es fortuito, porque todos vemos que todos los representantes de todos los partidos que apoyan al gobierno tienen el mismo tipo de actuación con respecto a los mismos periodistas. Hacerse la estatua de sal. O sea, le hacen las preguntas y ellos se hacen la estatua y todo, pero tú lo observas desde Más Madrid, a H. Bildo, todos hacen exactamente lo mismo. Por lo tanto, eso está organizado, programado y pactado entre todo el grupo Frankenstein que apoya al gobierno. Y ya está. Además, cualquiera que siga una red social como la antigua Twitter se percata de que es normal que muchos periodistas tengan ese tipo de conducta porque son los principales líderes políticos los que les azuzan para eso. Es decir, cuando el político al que tú eres afín legitima moralmente esa conducta, después uno no puede decir, es que me sorprende que eso haya sucedido. Entonces, esa es la cuestión, que se asuma como algo natural que los líderes políticos puedan señalar no solamente a medios determinados, sino a periodistas con nombre y apellidos que no le van a la zaga. Eso es lo peligroso. Hace 12 años, 14 años, perdona, vivimos, y bueno, aquí nos parecía también eso, un incidente pintoresco, que una cadena, la más importante de las cadenas de televisión venezolana, criticara a Chávez y al día siguiente la cerrara. Sí. Eso sucedió. Y nosotros desde aquí, bueno, pues aquí, bueno, estamos a un paso de que eso ocurra, estamos a muy poco espacio de que eso ocurra, ¿vale? Lo hacen, hombre, no tan descaradamente, porque no tiene un pistolón, no es un coronel que ha dado un golpe de Estado, aparentemente, pero desde luego lo hacen
con algo que es mucho más sutil todavía, la asfixia económica, el ostracismo político. Ese tipo de actuaciones son las que están haciendo que estemos a un paso de una dictadura. Paco, ¿qué opinión te parece esto que ha ocurrido en el Congreso? Pues, coincido con Luis en que eso no es fortuito, eso forma parte de un sistema de defensa por parte del gobierno. Ha encontrado en los medios afines y subvencionados todo un murallón para defender a Sánchez de la oposición. Si alguien recuerda las asambleas sindicales de los años 70 y 80, todos los sindicatos, especialmente comisiones y UGT, tenían distribuidos en la asamblea a una serie de sicarios para dominar el territorio, dominar el escenario, decir quién habla y decir quién no habla. Nada de esto es nuevo. Esto es un sistema, y el problema que no es que sea un sistema, es que es sistémico. Y si nos ponemos a pensar la deriva de los medios informativos, hoy entre la señora Sidia Inchaurrondo, que cobra millones por mentir en la televisión española, que pagamos todos los ciudadanos, y el portavoz del PP, Tellado, se pone de manifiesto que no hay vergüenza, que no hay principios, que no hay ética y que no hay moral, ni en el gobierno, ni en los medios pagados por el gobierno. Y si volvemos a meter los dedos en la historia y a recordar, si esto no es una ordalía, si esto no es lo que se llamaba antes un juicio de Dios, si ya no están echando agua hirviendo, hierros candentes y venenos a quienes opinamos distintos, poco nos va a faltar para que pronto nos pongan en una lista negra y empiecen ya han empezado los fusilamientos del 2 de mayo. Enrique, ¿qué opinión te parece este incidente? Hombre, yo voy más allá, un poco más allá de la cuestión política. Yo voy también la falta de compañerismo por parte de un periodista a otro periodista que le sesga, digamos, el derecho a preguntar y a informar. Es decir, es una limitación de la libertad de prensa y de la libertad individual del profesional, ¿no? Pero, de todas formas, si se interpreta un poco lo que es el hecho, podemos irnos a Rusia y Ucrania. Yo, escuchando un día un programa, escuché a un coronel del CSIC, creo yo que era, o un tipo muy puesto en la geopolítica. Y los rusos entran en Ucrania sembrando la discordia entre núcleos que eran tendentes a ello, infiltrando a gente a través de la frontera. Montaban los núcleos y levantaban la población. Más o menos, en un plano diferente, es lo que podemos ver o podemos apreciar, incluso ya en la prensa. Es decir, el foco comunicativo, el que tiene que transmitir a la sociedad, a toda la gente, lo que está ocurriendo y lo que es la noticia, e incluso incidir y ser un poco, digamos, puntilloso, como está ocurriendo con la mujer del presidente del gobierno, pues ya le están saliendo voces en contra que lo están prácticamente desacreditando a la hora de hacer su trabajo. Con lo cual estamos viendo la deriva que llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Colonización del poder de las instituciones, colonización de los poderes fácticos y, por supuesto, colonización del cuarto poder, ni más ni menos. De la prensa. La prensa. Perdón, ¿y qué hicieron contigo? ¿Hace cuántos años? Hace 10 años. 10 años aproximadamente. Cerraron la Junta de Andalucía, cerraron la emisora. La Junta de Andalucía del PSOE hizo lo imposible por cargarse, no la emisora, al director de la emisora. Eso fue un ataque personalizado a través de un medio absolutamente dispar y contrario y opuesto a la política corrupta. Después se ha revelado sin ningún tipo de dudas que ejercía el Partido Socialista Obrero Español, el mismo que ahora está, con otros collares, con otros perros, pero el mismo que ahora está. Y es lo propio. No sé si os acordaréis, nosotros sí, tú probablemente no lo hayas conocido. Lo que era el PRASA, ¿os acordáis lo que era el PECUS? El partido común, el órgano de gobierno de la URSS, que tenía el Praza, que era un diario que defendía el régimen. Creo que la traducción era verdad. Pravda,
que era, en aquella época, se decía que el PECUS hablaba de dos formas, hablaba a través de las instituciones y hablaba también a través de lo que era el periódico o el Praza, y además era un acérrimo defensor del sistema. Claro. Pues nos estamos encontrando que a lo mejor se vuelve de otra forma a la misma situación. Es decir, además, me parece muy interesante lo que acabas de comentar tú, Enrique, porque es cierto, yo no recuerdo aquella época, pero sí la conozco bien. Es el tema de la tesis doctoral que estoy redactando, entre otras cosas. Y lo curioso que tenía el Pravda no es que fuese, digamos, la voz de un Estado totalitario, sino que estaba respaldado por la siniestra policía política, el NKVD de Stalin, la antigua checa de Lenin. Y ahora mismo con esta gente pasa algo parecido, porque vale, es cierto, igual no tiene un chequista detrás, pero ¿acaso el comportamiento de esta señora que acabamos de ver no es un comportamiento de chequista? Claro. O sea, no un comportamiento de censura, de amenaza con la fuerza, de que si tú no comulgas con la idea, dejo de manera inmaterial, pero concreta, que hay una amenaza de cierre, de condenarte al ostracismo. Es la extensión de la cultura de la cancelación. Lo que a mí me da miedo de esto no es ya solamente que se atrevan, creo que eso es un síntoma. Lo que a mí me da miedo es la normalización de ese tipo de proceder. El hecho de que se acabe viendo como natural, como el hambre en África, y ya a la gente no le parezca extraño. Y cuando lo terminen de normalizar, es cuando vamos a estar perdidos. A lo que decía Paco Velasco, y ahora no nos echarán aceite hirviendo por la cabeza. No, también. Lo que pasa es que ahora el aceite hirviendo se llama inspectores de Hacienda, por ejemplo. Y ya nos han dicho que han contratado 7.000 inspectores. Bueno, que hace falta 7.000 inspectores de ayer para hoy, salvo que esos inspectores vayan a hacer lo que ya nos han indicado que hacen con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, perseguir a las empresas, a los particulares que se manifiesten y se señalen contrarios al gobierno. Eso yo no tengo ninguna duda de que esa es la forma de echar el aceite hirviendo por encima de la gente, en la cabeza de la gente. Es decir, ahora la muerte política se produce mediante el asesinato fiscal y la ruina, lógicamente. Bueno, pues lo que decía Paco anteriormente, la noticia también hablando de periodismo, brusco enfrentamiento entre Silvia Ichurrondo y Miguel Tellado, que es el portavoz del Partido Popular, en Televisión Española. Celebro que esté tan contenta, dijo Miguel Tellado, porque Pedro Sánchez haya nombrado a una socialista de carné como presidenta. Es que me parece una vergüenza que presidenta de Radio Televisión Española, que pagamos absolutamente todos, afortunadamente la ven muy poca gente, no se cortan, o sea, nombran presidenta a una señora militante y simpatizante y votante del Partido Socialista, que han perdido ya la vergüenza, han perdido la vergüenza, el honor, sacó los de principios. Nota 2,6 y el puesto 86 de 95. Es decir, que tampoco fue el portavoz del PP. Bueno, pero aunque sea socialista es brillante, no tiene nada, no tiene por dónde lo mismo coger. que has hecho con la Fiscalía, es decir, no es más que un eslabón más dentro de una cadena, porque si dijera a lo mejor que es la única instancia que se ha politizado, y insisto en esto y trato de reiterarlo porque a mí es que me parece lo más grave, es que ya les da igual. Sí, han perdido la vergüenza. Es que antes se escondían, buscaban subterfugios para hacerlo y la gente sabía que era mentira, pero bueno, vivía de manera a gusto y consciente con esa mentira. Pero es que ahora les da exactamente igual lo que ha pasado con la Fiscalía, lo que ha pasado con los jueces, con el Consejo General del Poder Judicial, y esto incluso, el hecho de que esto suceda y que lo hagan de manera abierta, creo que implica que Pedro Sánchez sabe o piensa que le ha tomado el pulso al pueblo español, es decir, en el fondo le va a dar exactamente igual, porque luego, a la hora de la verdad, me van a volver a votar. Mira, esa es la cuestión. Una de las cosas, o sea, los totalitarios, los tiranos, no se cortan, entre otras cosas, porque ellos saben que el pueblo, al fin y al cabo, les va a mover el rabo en cuanto ellos quieran, con nada, con cualquier cosa que nos quite a nosotros, le da de comer a 40 y ya está. Entonces pierde 5 votos, gana 40. Y esa es la cuestión. Hoy, gracias al responsable de justicia de la Unión Europea, Pedro Sánchez nos ha perdonado a toda la oposición suya un mes la vida. Y os explico, es decir, ha manifestado en su viaje que ahora ha estado por ahí, por Oriente Medio también, que si en un mes no se solventa, no se llega a un acuerdo sobre la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que nos atengamos a las consecuencias. Eso ha dicho textualmente.
¿Tú crees que es normal que el presidente de un gobierno democrático amenace a quien está amenazando? Pero, de todas formas, y llegar a un acuerdo que es eso es una amenaza baladí. Precisamente la Unión Europea tiene en jaque al gobierno porque ya le ha dicho que es necesario siempre una mayoría cualificada en el Parlamento para modificar la ley del Consejo General del Pablo Iglesias Judicial. Quiso dejarlo en mayoría con lo cual, por mucho que intente, siempre va a tener y ahora, gracias a Dios, tenemos la Europa, porque ahí tienes el techo. Es decir, de hecho, el único órgano no dominado, digamos, gubernamental, es el Consejo General del Poder Judicial. Son independientes y una de las cuestiones que está ahí y por eso no se modifica es para evitar esa colonización. Claro. Por eso está en ese punto muerto en el que tiramos y aflojamos. No te apoyo. Pues si no me apoyas, pues ahora te amenazo. Bueno, pues amenazan. Yo siempre voy a tener Europa. Sí, pero en ese tira y afloja ellos han ido ganando posiciones, porque, hombre, ganaron la posición del Tribunal de Cuentas, ganaron la posición del Tribunal Constitucional. Pero no es que no hayan ganado, pero no han ganado la posición del Tribunal de Cuentas. Ahí se dio Casado. Pero que el Tribunal de Cuentas, al fin y al cabo, es un órgano más del Ejecutivo, aun cuando tenga su independencia, sea un tribunal. Bueno, lo que ahí está puede claro, intervenir. Ahí ellos negociaron y Casado ahí se bajó los pantalones y se dio los miembros del Tribunal de Cuentas que necesitaban ellos para tener el presidente y la mayoría. Más peligroso el Tribunal Constitucional. Y en el Constitucional también se dieron, ¿sabes? Y estuvieron a punto, estuvieron a minutos en el Consejo General del Poder Judicial. Yo me acuerdo que siempre se ha discutido y siempre se ha cuestionado muchísimo la labor del Tribunal Constitucional, porque siempre se le ha dicho que es un tribunal que no está sometido a la independencia, porque lo proponen los partidos políticos. En verdad el Tribunal Constitucional es un órgano independiente donde los que lo conforman, juristas de gran prestigio, será propuesto por los partidos políticos o no, pero siempre se les reconocía un prurito a la hora de dictar la sentencia, o bien sobre las cuestiones de inconstitucionalidad o sobre los recursos de inconstitucionalidad e incluso con los recursos de amparo cuando se vulneraban los derechos fundamentales. Pero últimamente ha caído en un descrédito total en el momento en el que aparece en escena el presidente del Tribunal Constitucional, que todo el mundo sabemos quién lo ha puesto y de la mano que va. ¿Y cuál es la finalidad? Pues la finalidad es que en un momento determinado, en el momento que llegue la ley de amnistía, pues tener una mayoría suficiente como para aprobarle a Pedro la intención de la amnistía. Pero no solamente eso, sino que la amnistía ahora se puede convertir en uno de los menores problemas. ¿Cómo se, Enrique? Porque ahora mismo estamos ante una diarrea legislativa que se está haciendo además mediante el decreto ley, que es una de las formas más, digamos, dictatoriales dentro de una democracia para gobernar. ¿Por qué? Porque siempre se agarra uno, cuando ve el decreto ley, a una situación de urgente necesidad. Pero es que en España parece que todo está siendo urgente y se está utilizando un concepto como es el decreto ley para gobernar materias que debería ser aprobada por la legitimidad del pueblo español, es decir, tendría que ser aprobada por las Cortes y no por el gobierno, porque el decreto ley es un acto del gobierno, aun cuando luego tenga y revista carácter de el presidente que más decretos, el presidente que más ha abusado de los decretos. Sí, pero antes tenía voz, número de diputados suficiente como para recurrir al Tribunal Constitucional. Y varios de esos decretos de leyes se los tiró por tierra, como fueron precisamente los decretos de ley con motivo de la pandemia. Sin embargo, el Partido Popular no entiendo por qué no utiliza esa prerrogativa de ir al Constitucional y denunciar ese tipo de cuestiones. Son formas diferentes de hacer política. Vox la hace desde el punto de vista político-judicial, que no me parece bien que se haga eso. Abusar de la vía judicial para hacer política no me parece correcto, porque lo que hago es, de la misma forma que cuestionamos al gobierno de vender los intereses y a través de las leyes como la amnistía, también está, entiendo yo, fuera de lugar que se utilice la política y se intente judicializar. El mismo problema tiene uno que otro, es someter determinadas cuestiones políticas
a lo que es otro poder del Estado, pero, como es el judicial. Entonces, yo creo que el Poder Judicial nace única y exclusivamente para corregir o para custodiar, digamos, es el poder más pequeño, pero es el más puro, el más independiente, no se conforma con mayoría, además son fijos en las plazas, no pueden ser removidos por las resoluciones que tienen, son independientes, tiene un carácter muy puro este poder, y desde luego los jueces hacen lo que creen correspondiente a la hora de aplicar derecho. Es decir, que no pueden hacer lo que ellos quieren, pero tienen que aplicar la ley y están sometidos al imperio de la ley. Por mucho que ellos intenten colonizar esto, nunca van a poder. En cambio, cuando entramos a valorar, como por ejemplo puede ser el Tribunal Constitucional, una de las cuestiones que dice el presidente del Tribunal Constitucional, que debió, entiendo yo, mantener un poco la compostura, es que dijo que nunca estimarían o votaría a favor de un recurso de constitucionalidad que presentara Vox por la razón de quien lo presentaba. Eso no puede, eso un presidente de un tribunal no puede hacer esa manifestación. Que lo entiendo yo. Claro, es que no, es que lo que pasa es que está sesgando un derecho a una persona por una forma o una idea política. Es que se criminaliza de esa forma a una idea política, y entonces estamos en un país que se dice que somos democráticos y que existe como principio fundamental la libertad. Enrique, yo lógicamente no puedo entrar en ese debate porque no soy jurista, pero en la vertiente política de ese debate sí. Y independientemente de que yo creo que siempre abusar de algo siempre es negativo, es decir, que si Vox abusa o abusaba entonces cuando podía de ese recurso, eso es negativo. Pero no te olvides, por ejemplo, de un tema, que es que la reiteración de las sentencias condiciona también al Poder Legislativo, en el sentido de tener que legislar acorde a esa sentencia. Te voy a explicar un caso concreto. Es decir, aquí cuando se nombra presidenta del Consejo del Reino, ¿no? Del Consejo de Estado, ¿no? a esta Valerio, hay alguien que recurre y el Tribunal Supremo estima que no es una jurista de reconocido prestigio y anula el nombramiento, ¿vale? Sí, pero eso es una cuestión que no tiene nada que ver con eso. Pero hoy se ha producido una segunda judicial admisión a trámite con respecto al marido de la ministra Rivera como miembro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, no se sabe si lo va a estimar o no, pero precisamente lo que se estima, lo ha estimado, el recurso va en ese mismo sentido, es decir, que no es un economista de reconocido prestigio. Pero es lo que te estoy diciendo, es decir, es que ellos son libres y que el juez, estos magistrados, que son los del Supremo, la Sala Tercera de los Contenciosos Administrativos, ellos aplican la ley. Esto no es un parlamento que vamos por mayoría. Aquí se aplica el tenor literal de la ley. Se podrá interpretar, se podrá hacer más extensiva o menos extensiva, pero lo que nunca se puede es truncar la ley. Y lo que se pretende, la colonización del Poder Judicial, es para eso, para truncar los márgenes de la ley. Entonces, ¿por qué es ese intento de estar permanentemente copando ese poder? Para que, por ejemplo, no dicte sentencias el Supremo en estas cuestiones. ¿Por qué está diciendo el Supremo que no es jurista de reconocido prestigio? Porque probablemente haya visto el currículum, esté viendo cuáles son las exigencias que exige la ley, y si la ley dice que son 10 requisitos y no los cumple, pues entonces no eres jurista de reconocido prestigio. ¿Qué es lo que se está intentando con doblegar este poder? Pues se está intentando que si son 10 y tú, que estás puesto a deo por el gobierno, dice que son 10 y no tiene ninguno y lo das por válido, estamos rompiendo los márgenes que establece, que tiene la ley. Entonces, ¿cuál es nuestro último refugio? Vale, Enrique. El Poder Judicial. Yo creo que estamos pero de acuerdo. Una cosa es que tengas el último refugio al Poder Judicial, y otra cosa distinta es que tú intentes cortapizar la libertad política utilizando tu poder, porque entonces, de la misma forma que ellos hacen una cosa, tú tampoco puedes caer en la otra. Es que si no lo utilizas, ¿qué permites? ¿Que se salten sus propias leyes el gobierno? Es que además que con el Poder Judicial ha pasado lo mismo que comentábamos antes con el tema de la prensa. El gobierno actual y los partidos que lo componen nunca han ocultado
la idea de que los jueces, sean de cualquier instancia, dicten sentencias a la carta, ¿no? Es decir, cuando hablaron del término de lawfare, ¿no? Del derecho de guerra, del utilizar el derecho como arma política, acusaron de eso a los jueces, pero excusatio non petita, accusatio manifiesta. Es decir, ellos realmente, a la hora de doblarse en ese discurso, lo que en el fondo estaban revelando es que esa es su auténtica intención. Es decir, lo que no se puede decir, y ha pasado por ejemplo con lo de la ley del solo sí es sí y otro tipo de desaguisados jurídicos por parte del gobierno, es que cuando un juez dicta una sentencia que a mí me gusta, entonces es un juez que sigue de manera recta y sana la ley. Pero cuando un juez dicta una sentencia que a mí no me interesa, es que es un fascista, es que es un facha o aplica un criterio político. Como acaba de comentar Enrique, un juez aplica la ley, pero es que no puede hacer otra cosa. Si no, los abogados que sean parte de la respectiva defensa y acusación ya se encargarán de ponerlo de manifiesto, como corresponde. Pero incluso se ha llegado a hacer, y han salido en la prensa, listas públicas que han hecho líderes políticos de jueces que según ellos aplican criterios políticos. Eso es gravísimo y por eso quieren ellos, es como una especie de trinchera inexpugnable, ¿no? Es decir, el Poder Judicial, quieren acabar con la independencia del Poder Judicial. Y como ven que todavía no pueden, recurren a otro de los instrumentos más torticeros que puede utilizar un gobierno autoritario o con pretensiones autoritarias, que lo comentabas tú también, la diarrea legislativa. Porque la diarrea legislativa lo que genera un montón de normas de difícil interpretación que generan confusión y que al fin y al cabo, tanto al operador jurídico como al ciudadano no sabe a qué tenerse. Esa inseguridad jurídica es deliberada. Los historiadores, es una falta de seguridad jurídica total, apabullante. Cuando estudian la historia legislativa es horrible la que estamos sufriendo. Además, perdón un momento, a través de esta modificación han tocado todas las leyes troncales del procedimiento. Nos han tocado la ley de enjuiciamiento civil, que es la madre, nos han tocado las de penal, nos han tocado el contencioso y nos han tocado el social. Una modificación que curiosamente a través del decreto ley, pero también hay, abundando lo que tú dices, hay otra cosa que también utilizan y que también es peligroso, y es que utilizan, por ejemplo, determinados cuerpos legales para hacer modificaciones en otras leyes. ¿Qué ocurre? Que tú te lees, por ejemplo, la ley del sí es sí, pero no te lees, por ejemplo, la disposición transitoria cuarta, y resulta que está aprobando una ley o está aplicando unas normas y está modificando otra ley. Claro, ¿dónde está eso? O cuando se utilizan textos refundidos para modificar leyes, claro, que no pueden utilizarse. Llega un punto en el que yo lo he dicho ya aquí en este programa en varias ocasiones. Tácito decía que el Estado que legisla mucho es un Estado corrupto. ¿Por qué? Porque se está intentando, todo el mundo piensa, y aquí en este país tenemos este problema, que la libertad empieza desde el momento de dictar la ley. Es cierto que la ley es la base fundamental donde reside la soberanía del pueblo español, ¿vale? Pero también es cierto que la soberanía del pueblo español a través de las leyes puede cortapisar muchísimo lo que es la libertad. No hay nada más limitador que una ley. Y aquí pensamos que lo que no está regulado por la ley está prohibido, cuando es todo lo contrario. Es decir, lo que no está prohibido, lo que no está regulado por la ley, no está prohibido. Es decir, ¿qué es lo que se intenta hacer por el legislador? Ocupar todo para que haya menos capacidad de libertad. Ninguna exclusa de esa parecido a lo que tú has nombrado de Tácito, iba a decir, los historiadores, cuando leemos, cuando estudiamos los documentos históricos y observamos una enorme proliferación de leyes, ¿qué decimos? Cuando hay muchas leyes es porque no se cumple la ley. Que bueno, sobre la colonización, Enrique, te pregunto, bueno, a todos. Hablamos de colonización. Lo que quiere Sánchez es doblar el brazo del juez, de los jueces. ¿Podemos confiar en que no lo va a conseguir en ese propósito de intenciones que tiene Sánchez de controlar a los jueces? Bueno, de momento tiene a los principales controlados, por ejemplo, a Conde Pumpido y a Fiscal General del Gobierno, digo bien, no del Estado, sino del Gobierno, que lo tiene completamente controlado. Y a la abogacía. Y a la abogacía también del Estado, o sea que... Esa sí la puede dominar directamente, el fiscal no tanto, el fiscal tiene el fiscal jefe, pero, o sea, el fiscal general, pero los fiscales, yo también rompo una lanza a favor de ellos, a ver... no lo va a conseguir. Yo convencidísimo. Yo, verá, si me equivoco, que me corto la mano derecha, ¿vale? Que pues vale. Yo soy diestro. Vale.
27 años de ejercicio llevo en la profesión. He visto jueces de muchos tipos, pero hay algo que es indeleble en todos ellos, y es que es la independencia con la que actúan. Le da igual una cosa u otra. ¿Qué dice la ley? Esto, y lo aplican. Que la gente, muchas veces, yo entiendo que cuando alguien ve desde la tribuna o desde, digamos, ve el escenario, piensa que el juez pues es torpe, no hace nada. Verdaderamente el juez no tiene intervención apenas en el procedimiento, porque lo que es la actividad de policía del juez es la de dirigir el debate, ¿eh? Pero luego es el que pone la sentencia de acuerdo con la apreciación de la prueba. La gente piensa que este juez no sé qué. No, el juez aplica la ley, ve el hecho, lo da por probado y aplica lo que tiene que aplicar. Y eso lo he visto yo en todos. Yo no he visto nunca en mi vida profesional, he visto a un juez que me haya dictado una sentencia o que haya dictado sentencias que nada tienen que ver con lo que está diciendo. Podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la valoración o con la apreciación, pero la libertad entre ellos para valorarlo es digamos que es una cualidad que nunca se la van a quitar, porque entonces dejaría de existir la justicia. Sin embargo, Enrique, con todos los tertulianos que hemos coincidido aquí, que le he preguntado a todos, bueno, la ley de amnistía, dice, bueno, ¿qué va a pasar con la ley de amnistía? Bueno, pues esperemos que Europa nos eche una mano. Nadie confía en el Constitucional, pero nadie de los que han venido aquí, cuando le pregunto, dice, eso no lo saltamos, Paco, no hay nada que hacer ahí, es perder el tiempo. Bueno, eso también se puede explicar, procesalmente hablando. Existe una cuestión que es la cuestión de constitucionalidad, pero es que también existen consultas al TJUE, que es el Tribunal de Justicia. Pero de otra forma, nadie confía en Conde Pumpido, te lo digo más claro. No, nadie, pero es que es normal, pero es que si alguien se descuelga haciendo manifestaciones sobre determinados partidos políticos que tienen personalidad jurídica y tienen el principio, y de acuerdo con el principio de igualdad, pueden intervenir y presentar las reclamaciones al correspondiente, que legítimamente además los asiste a un tribunal como es el Tribunal Constitucional. Lo más normal es que uno pueda opinar, o sea, pueda pensarlo, pero no decirlo. Pero hombre, si lo dices públicamente, ya el juez está siendo parcial. Ya ¿Qué confianza voy a tener yo en ese órgano cuando el mismo presidente está diciendo eso? Es lo mismo que políticamente cuando hablamos de Marlaska, ¿vale? Grande Marlaska fue un magnífico magistrado. Además, yo lo digo, a mí me encantaba, correcto. Porque a la Cale Borroca la puso contra la espada de la pared y fue, para mí, un magnífico magistrado de la Audiencia Nacional. Si ahora este hombre, de acuerdo con las manifestaciones como político, como ministro, vuelve a coger su sillón dentro de la Audiencia Nacional, ¿me quieres decir qué confianza puede mostrarle, por ejemplo, al Partido Popular, a Vox o a cualquier otro partido que puedan hacer que no sea de la tendencia política de él? Es que hay una cosa, hay un rasgo que se le puede, o sea, una de las exigencias es la imparcialidad de lo que es el juez, ¿verdad? Es independiente y por ende imparcial. Pero hay una cosa que es la supremacía, que es cuando el juez tiene una idea o una tendencia política, y tú lo sabes, puede imponer su criterio. ¿Qué es lo que ocurre? Que viene lo que es la recusación. Con lo cual, si ese hombre se reincorpora otra vez a su sitio, cada vez que llegue un partido político que tenga algún problema, lo va a recusar. Eso significará un retraso en el procedimiento, habrá que alegar todas estas cuestiones para que luego se resuelva. Es decir, que el problema es gordo. Bueno, vamos a de paso, Grande Marlaska se cayó del caballo como Saulo cuando lo llamó Sánchez, porque hasta ese momento había sido un juez de derecha. Sí. No, bueno, él nunca tuvo una y es más, y hoy en día tampoco tiene Marlaska, no me gusta como ministro de Interior, yo lo digo, pero vamos, tampoco tiene un perfil alto en el tema de la política. Está ahí como ministro de Interior, que generalmente es uno de los ministros que más repelen, porque el ministro de Interior siempre se entiende que es el que siempre es el malo el que ejerce la fuerza dentro de la frontera hacia adentro,
Y, claro, a nadie le gusta un ministro de Interior, el que domina la policía, los servicios de inteligencia de dentro, todas estas cuestiones. Pero no le veo yo un perfil alto de ideología política ni que se decante. Decidme cuándo habéis escuchado a Marlaska decir que él es un socialista convencido. No. Nunca. ¿De verdad? Él está ostentando el cargo de ministro, pero no se está manifestando al servicio de su jefe. Sí, bueno, sí, pero no se está manifestando directamente o abiertamente como un militante confeso del Partido Socialista. Paco, ¿qué? Bueno, es que Enrique ha hecho una exposición muy brillante. Muy buena, sí. Y ahora resulta difícil ir cortando, vamos a ir respondiendo por estratos. Pero como no tengo nada que discutirte, bueno, en los de Marlaska sí, lo voy a dejar para el final, pero sí quiero decir que Enrique lo ha enfocado desde un punto de vista estrictamente jurídico y jurisdiccional, y ahí es impecable. Pero yo le agregaría unas cuantas cositas, que son lo que la realidad nos pone la memoria. Dicen que la memoria es una foto retocada. Bueno, pues la memoria me dice, Paco, Enrique, si es que el legislativo es el que hace las leyes, y si el legislativo está en poder del PSOE, porque está en poder del PSOE, los jueces aplicarán las leyes que ha puesto el PSOE. Y esas leyes ya están viciadas, trucadas en su gran mayoría. Y si la Constitución, y lo hemos dicho en esta misma mesa hace ya un par de años, en la Constitución no figura la palabra amnistía en ningún momento, en ningún texto del texto. Alguien dijo aquí, y entre otros fui yo, digo, ojo, que la amnistía no aparece en el texto. Luego van a esgrimir que no está prohibida. Van a esgrimir, de hecho se ha hecho así. No está prohibida. Eso es el primer requisito de los juristas del partido. Con respecto a los ciudadanos, no con respecto al Estado. No, pero ahora te voy a explicar. Respecto al Estado es al contrario. Vamos, pero sigue, porque ahora te voy a decir. Podemos arguir lo del indulto general, que sí está prohibido, pero todo eso ya se ha debatido hasta la saciedad. Pero ese cordón del que tirar para que la madeja se rompa es que no estaba prohibido. Bien. Y que institucionalmente la amnistía per se no es algo ilógico, no es algo irracional, no es algo delictivo. La amnistía per se, que es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, per se, ¿eh? Pero voy más allá. ¿Estamos en manos del Congreso de los Diputados, sí o no? Esa es una respuesta que nos tenemos que dar. Indiscutible. Sí, sí y sí. Bien. ¿Qué dice el artículo 92? Que cabe un referéndum, ¿verdad? Cabe un referéndum. Un referéndum siempre que se dé un hecho, que en ese participen todos los ciudadanos. Pero no especifica, ahí deja algo volátil. Y ese mismo artículo 92 te dice en su segundo párrafo, ¿quién lo convoca? El rey. ¿Quién lo propone? El presidente del gobierno. ¿Y quién lo impone? El Congreso de los Diputados. Cuando Aragonés está diciendo que cabe el referéndum, aquí no hay discusión que valga más que en qué se considera por ciudadanos. ¿Los ciudadanos de Cataluña porque se va a hablar sobre Cataluña o los ciudadanos españoles porque no se va a hablar sobre España? Ese es el hilo conductor del referéndum. ¿Qué va a decir Sánchez y el PSOE si quiere seguir en el poder respecto al referéndum? Que yo tengo el poder porque el poder lo tiene el Congreso, no lo tiene el Senado. No lo tienen las Cortes, lo tiene el Congreso. Pero te está saltando una cosa fundamental. Tú no puedes someter a referéndum algo que vaya contra la Constitución.
Pero la independencia de un territorio va contra la Constitución. No me lo estoy saltando porque el problema del derecho, como el de la ciencia, el derecho no deja de ser una ciencia social y a veces peor o más complicado, más complejo que la trigonometría o la astronomía. La astronomía. Ojo que el derecho tiene mil y un atajos por los que escaparse e interpretarse. Yo insisto, y yo me lo jugué aquí, la amnistía no está prohibida. No lo dice la Constitución que no esté prohibida. Y ahora juzguemos, interpretemos lo que dice el artículo 92. Convoca al rey, propone el presidente del gobierno y lo decide el Congreso de los Diputados, nada más que el Congreso de los Diputados. Si Aragonés se empecina en que esto es así y Sánchez quiere mantener el poder, ya auguro que habrá referéndum. ¿Por qué? Porque este señor Sánchez convoca elecciones antes de, o nos tragamos el referéndum sí o también. Se puede discrepar, y por supuesto que se puede discrepar, pero con la amnistía también se discrepaba y al final ahí tenemos la amnistía. Que ocurrirá lo que dice Enrique y lo que dicen otros compañeros, que va a ser de difícil aplicación merced al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Pero ya está aprobada la amnistía por el Congreso. Todo lo que haga el Senado ahora es demorar, dilatar, pero se va a aprobar. Se va a aprobar sin duda alguna. Que se aplique, ya eso es más discutible. Y por último, el brocardo tan conocido y tan extendido y tan antiguo, que cuando la política entre los tribunales, la justicia se esconde, eso va a misa. ¿Pero por qué la justicia se esconde? Pues porque se entra en un debate no jurídico, se entra en un debate político y los jueces, y sobre todo aquellos jueces predeterminados por la ley, que es como debe ser, y los jueces tienen miedo a la política, nos guste o no nos guste. Y yo lo puse de manifiesto en la entrevista que tú hiciste sobre la sentencia del Recreativo de Huelva. El juez del contencioso administrativo de Huelva, el que fuere, no quiero ni nombrarlo, ni decirlo, ni pensarlo, recibió un varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y no por fundamentos no razonables, sino por razonamientos absolutamente fundados. Y vuelvo a decir una frase que no es mía, sino que es de un catedrático de la filosofía del derecho. Cuando las preguntas van a su sitio, las respuestas tienen que ser obvias. Y esa es la regla de oro del raciocinio, del razonamiento político y del razonamiento jurídico. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía puso al juez del contencioso administrativo de Huelva en una tesitura: oiga, usted está dando lugar a preguntas obvias, a preguntas no correctas y a respuestas obvias. Y la respuesta obvia es que se revoca su sentencia. Tú sabes perfectamente que la diferencia entre la democracia helena, la democracia asamblearia y la democracia representativa que tenemos actualmente se diferencia en que aquella no tenía límite y esta tiene como límite la ley. Es decir, es tal barbaridad que la ley no es el Parlamento el límite, es la Constitución. Es que ahí voy yo. Es la Constitución. Es decir, es tal barbaridad el pensar que con mayoría en el Congreso de los Diputados se puede aprobar cualquier ley, incluyendo una ley de amnistía. Es tal barbaridad, bueno, que tú sabes que en la antigua Grecia sí se podía hacer. Y por eso se decía que se pasaba de la democracia a la oclocracia y a la demagogia, y se acababa con la democracia y lógicamente tenía que venir una tiranía. Eso ocurría allí. La forma en que se solucionó en los tiempos modernos es con esto, con el sistema democrático basado en la ley. Porque es que si no, cada vez que un presidente tome posesión, el mismo día que tome posesión, aprobará una ley de amnistía. Es decir, nos parecerá una barbaridad. Que son tantas cosas las que se nos parecerá una barbaridad. Uno va perdiendo el hilo, pero verás,
Primeramente voy a empezar contigo, Paco. Dice el artículo 2 de la Constitución española: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de Por lo todos tanto, los una españoles, pregunta que rompa y eso no se reconoce puede hacer. y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que le integran y la solidaridad entre todos ellos. Esta Constitución, argumento, Paco, creo, ¿no? Esta Constitución, hay que tener en cuenta también, la hicieron señores, la hicieron caballeros, y dijeron: en mi cabeza de señor y de caballero entra una vida tranquila, común, donde haya tranquilidad, donde haya libertades, donde haya respeto. ¿Qué ocurre? Que desde el año 2004 hasta aquí las tinieblas han caído en España. Y entonces nos hemos anidado en el todo vale. ¿Quién iba a decirle a los padres de la Constitución que íbamos a llegar a un punto en el que en este país todo vale? Todo vale. Y no lo digo ya como una crítica directa a lo que es el gobierno, ni lo que es la labor del Parlamento, sino lo digo en todo. Y voy a poner un ejemplo. Los otros días estuvimos debatiendo sobre una cuestión que era que un abogado había llamado en un recurso de apelación corrupto a un juez. Evidentemente, en cabeza de jurista, o al menos que tenga experiencia avezada, sabe que a un juez no se le puede llamar con esas palabras. Bueno, pues el Tribunal Supremo dijo que era posible porque lo acogía la libertad de expresión. Exacto. Evidentemente, eso es un perfil que está dando a demostrar que todo vale. Entonces, ¿qué ocurre con ese juez que le han dicho que eres un corrupto o eres un prevaricador porque has dictado una resolución injusta sabiendo de que lo que estás desautorizando al juez? Porque si lo estás desautorizando al juez y estás diciendo que el abogado puede decirlo, me estás dejando a las patas de los caballos al magistrado que puso esa sentencia. Es decir, es muy complejo la situación en la que estamos viviendo y todo se anida en eso. Educación, todo vale. No apruebo, no estudio, pasa de curso. No se reconoce el mérito, no se exige la capacidad. La relación normal y corriente: uno va en el autobús, ve a una persona mayor que está de pie y no le cede el sitio. Es decir, estamos llegando a una destrucción total de valores de tal forma que todo está valiendo ahora mismo en esta sociedad. Y yo creo que no es así. Yo creo que si perdemos, estamos ya en una decadencia y a la historia, como hay dos historiadores, podemos decir que a lo largo de toda la historia de la humanidad, si echamos la mirada hacia atrás, vemos que ha habido muchísimas sociedades que eran robustas y que pensaban que no iban a decaer. Y la decadencia provocó la desaparición de Roma, de Grecia, el Imperio Romano de Oriente. Vimos cómo han ido cayendo el Imperio Otomano, vemos que han ido cayendo la Gran Rusia, que se convirtió luego en una república o una unión de repúblicas socialistas. Vemos cómo, por ejemplo, las ciudades-estado y las zonas de Italia, que eran todas independientes y que decían que no iban a pasar nunca, terminaron uniéndose y convirtiendo a lo que era Italia. Y vamos viendo Alemania. Muchísimas cuestiones que vamos viendo cómo vamos decayendo y cómo la sociedad va decayendo en todas estas culturas. Y nosotros, creo yo, que hemos entrado en una dinámica en la que vamos a terminar abocados. Eso se pone también muy en relación con lo que acaba de comentar él, que me parece el elemento fundamental que hay que debatir aquí a la hora de hablar de la amnistía, y es el choque entre legitimidad jurídica y legitimidad política, que es lo que está sucediendo aquí. Porque ciertamente existe un marco jurídico y un marco constitucional que, ceñiéndonos a su literalidad, hace muy difícil la aplicación de la amnistía. Pero ahora bien, cuando se produce un choque entre legitimidad jurídica y legitimidad política, hay que tener en cuenta que el peso de esa legitimidad política es formidable y, desde luego, nada desdeñable. ¿Qué quiero decir yo con esto? Pues que si evidentemente el gobierno
ampara esa legitimidad política, es decir, que haya una amnistía, que sea aplicable y se genera un discurso político que en un momento dado pueda permitir que el poder político contamine al poder judicial o que se creen normativas que vacíen de contenido el sentido último de la Constitución, entonces estamos en un grave problema. Y el hecho de que el Tribunal Constitucional pueda dejarse llevar por velidades de carácter político a la hora de tomar sus decisiones, nos pone realmente en una encrucijada. Por eso, aunque a mí me encantaría, como jurista y evidentemente como ciudadano, tener una confianza ciega en lo que vayan a decir los tribunales, en lo que vaya a decir el Tribunal Constitucional o en lo que vaya a decidir Europa, la realidad es que yo soy extremadamente escéptico. Y lo hemos comentado otra vez aquí, Paco, que nada me gusta. O sea, no confías nada en el Constitucional, para nada. Confío. Está olvidando una cosa, que es la soberanía popular. Pero ojalá tuviera yo que tragarme mis palabras en el futuro. Ojalá. Claro. Pero está claro que es innegable que el Tribunal Constitucional se ha deslegitimado y se ha desprestigiado a sí mismo últimamente. Con lo cual, a mí no me genera ningún tipo de confianza. Pero como bien acabas de comentar tú, y es que estoy totalmente de acuerdo con eso, el derecho tiene muchas aristas, tiene muchas capas, y hay muchas interpretaciones que pueden ser alojadas por la Constitución si existe la voluntad política de que así sea. Y está claro que en este caso hay voluntad política, al menos por una parte importante. Y hay un gobierno y una coalición y una mayoría parlamentaria que sí lo está. Con lo cual, creo que sería muy nocivo si quienes defienden el Estado de Derecho se amparan en que la ley o la Constitución no lo permite. Porque puede no permitirlo según una interpretación, pero si se hace otra interpretación es posible que sí lo permitiera, o se las arreglaran para permitirlo. Esa es la cuestión. Bueno, Paco Velasco, a ver, porque lo que ha leído... Yo lo he interrumpido a él. Pero es que lo que ha leído Enrique al principio es que tira por tierra toda la argumentación que tú has hecho sobre el referéndum. Es por que eso, lo acaba de decir Pablo. Lo puedes leer otra vez, Enrique, para que la gente... El artículo 2 de la Constitución española. Bueno, sí, pero léelo, que lo tienes por ahí. Que pronto se derrumba. Y a ver, porque yo creo que con eso tira por tierra, creo. Pero bueno, ahora tú lo vas a argumentar y... Lo vamos a ver muy rápido. Ha sido tan claro. Ahora Javi nos va a preparar lo que pensaba Pedro Sánchez sobre el golpismo catalán. Ahora lo va a poner una vez que Enrique lea ese artículo. ¿Qué decía, Enrique? Repítelo. Bueno, y responde ahora Paco Velasco sobre lo que ha dicho anteriormente. Tiene una fácil respuesta, obvia. Lo que estoy diciendo de las reglas de oro del razonamiento político y jurídico. Ajá. Dice, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Vale. A ver. Punto A. La solidaridad no se cumple, haya o no haya referéndum. ¿Obvio? Sí. Bien. ¿El referéndum por sí mismo rompe la unidad de España? No, pero si es vinculante, vamos a ver si es vinculante. Estás metiendo un concepto que no reconoce el artículo 2, que es la autodeterminación. Y eso no lo se reconoce. Yo antes, cuando tú hablaste en tu primera intervención, te interrumpí. Estamos hablando de la interpretación. Te interrumpí, te dije yo, autonomía. Depende, todo eso que tú estás diciendo depende de la pregunta que lleves. Autonomía. La pregunta es la clave. Claro, esa es la clave. Es que la pregunta se puede formular tal como la va a hacer Aragonés. ¿Usted quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Pero que eso será a posteriori de la respuesta. El referéndum, lo único que tiene, que te pone como requisito el artículo 92. Que lo hagan, que participe todos los ciudadanos. Vale, pero ahí estaríamos de acuerdo todos, claro. Según tú, ¿qué es lo que le vamos a preguntar para que sí sea legal el referéndum? Pero si yo soy el primero que dice que es una burrada. Tú has dicho que se puede hacer. Yo me estoy poniendo en la piel de Aragonés, por ejemplo. No de Aragonés, sino del equipo jurídico fundamental que tiene Aragonés y que tiene Sánchez. Sí. Y que tiene Sánchez, que no estamos hablando de 3 minutis, que estamos hablando, el primero es Pumpido, que Pumpido está detrás. Y Pumpido, que yo sepa, es un excelso jurista, pero un extraordinario jurista. No tiene vergüenza política, pero ¿qué vamos a hacer? Bolaño también es un gran jurista. Y de vergüenza anda huérfano. Lo que quiero decir, que ahora viene la interpretación de la soberanía popular. Y la soberanía popular somos todos los españoles, correcto. Pero yo, jurista de Puigdemont,
y de aragonés, estoy diciendo sí, pero como no se va a hablar sobre un referéndum en España, sino en un territorio de España, y ese referéndum no va por sí mismo a romper la unidad de España. No, señor. Yo puedo hacer la declaración como hizo Puigdemont en su momento, la declaración unilateral de independencia. Se ha llevado a cabo la declaración unilateral de independencia solo como expresión. Mira, hay un concepto, hay una expresión para distinguir. ¿Qué diferencia hay entre un concepto y un término? Entre un concepto y una palabra. ¿Qué diferencia hay? No son iguales. La palabra es la expresión. Abogado. El concepto significa lo concedido. Concepto es como el escrito del escribido o el ponido del puesto. Es el participio pasivo del verbo concebir. El concepto es una idea. La idea de abogado. Abogado es una expresión, es un término. Pues eso lo traducimos y lo proyectamos hacia la Constitución, y a cualquier artículo de la Constitución un jurista de los eximios que hay en España, y los hay a montones, te dice, vamos a discutir esto. Y si la discusión es contraria a los intereses del gobierno, dice, pues vamos a seguir para adelante, porque en definitiva el Congreso va a sacar lo que les salga a ellos de las narices. Y se cisca en los juristas, y se cisca en la Constitución, y se cisca en el Constitucional, y se cisca en el Supremo. Y existe también, y eso ustedes lo saben, yo no, la prevaricación judicial. Es decir, si un juez, ¿cómo que no? A ver, explícate. Si un juez explica una ley mal aplicada y además a sabiendas, yo creo que está prevaricando, ¿no? ¿Sí o no? Es que la prevaricación es muy amplia. Eso es. Bueno, pero de todas formas no me que quiero el tipo penal, cuando uno habla de prevaricación, yo todavía no he escuchado a Paco Velázquez qué es lo que va a preguntar en ese referéndum que él quiera bastante. hacer. Es que habla de prevaricación, que quiere hacer entre comillas, el judicial ironía, ¿no? Todavía no he escuchado la pregunta de ese referéndum para que pase el filtro de la Constitución. Dirigida a los catalanes. ¿Cuál sería, textualmente? ¿Usted quiere que Cataluña sea un Estado independiente? No puede. No se puede someter. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Pero no quiere decir que eso es una declaración de intenciones, que no es un hecho. Pero no ha llegado al hecho. Es un concepto, es una idea. Pero si no se ha materializado. Pero es una idea. Pero es una idea que va contra la letra de la Constitución española. Es que estás preguntando sobre un hecho que sí tiene trascendencia. Y en el mundo material, un referéndum de eso, todo el mundo sabe que si sale que sí, Dios nos coja confesado por la que vamos a tener, porque tenemos también la declaración unilateral, bueno, la vamos a tener antes de independencia. El político que eso va a tener. Eso es que es lo que buscan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que va contra los intereses de la unidad de España. Y la amnistía también va contra los intereses de la Constitución. La amnistía es otra cuestión que a ver si entramos un poco más en profundidad en lo que es la amnistía, porque la amnistía no tiene nada que ver con la ley de referéndum. Venga, pues vamos con eso, ¿no? Conceptualmente hablando, la amnistía esta que se está haciendo no es una ley rupturista de un sistema a otro. No se están perdonando por determinados delitos que se cometen en un sistema y pasa a otro. No se está haciendo bueno, que es lo que busca la amnistía. La amnistía es amnesia. Olvidamos y perdonamos. Eso es. ¿Vale? Sí. Pero perdona un momento. ¿Qué es lo que ocurre cuando hablamos de amnesia? Que nada más que tenemos amnesia para el noreste de la península ibérica, o sea, de España. El resto sigue empezando sobre ello el delito de malversación, le sigue pesando a un aragonés, como a un valenciano, como uno de Huelva, como donde quiera. Con lo cual, estamos hablando que la amnistía es un indulto. ¿Qué ocurre? Que es un indulto que le quitan el concepto de indulto y lo llaman ley de amnistía. ¿Por qué? Porque se puede entender que es un derecho de gracia. Que el derecho de gracia, en concreto, es
el indulto. Pero es que el indulto general está prohibido por la Constitución española. Y además, Eso es verdad. ¿Qué es lo que estamos hablando? pero es que además Estamos para que haya un hablando- indulto primero tiene que haber una sentencia. Es que, vale, por naturaleza, espérate, no tiene por qué. Porque simplemente una pena. con indultar el hecho ya no tiene que ser detenido, ni tiene que ser encausado ni enjuiciado. Porque no es Es perdonable desde el momento en que se aprueba la ley. Ojo. Espérate, ahí. ¿Qué es lo que El ocurre? indulto no es una ley. El indulto es una decisión del gobierno. ¿Cómo? El indulto es una decisión del gobierno, no es una Vamos ley. a explicar eso. El indulto Es una lo que- decisión. es a donde pero es que- quiero, es pero a con donde ejemplo, quiero no, ir lo que ha a parar. dicho Faraco, El gobierno además que- solo puede indultar a un condenado con Es sentencia. lo que, Enrique, es lo que dice. Pero, pues, tú quieres decir por que eso si yo- estamos entrando que si en la barbaridad del siglo, claro. Yo mañana atraco un banco y sin ser juzgado el presidente del gobierno me puede indultar. Es lo que ha querido decir él. No. entonces, Tiene no. que haber un entonces, lo que- proceso lo y que- una sentencia. Pero es lo que él dice. Él habla del indulto. Claro, es lo que ¿Vale? está Pero un diciendo. indulto directo, que es derecho de gracia. Claro. Que es lo que hicieron con los intervinientes del golpe en Cataluña. Pero tiene Él que ha ser dicho con- que- tiene que haber una sentencia. Pero escuchadme, pero eso es cuando hay una sentencia sentencia condenatoria, porque el indulto no olvida el delito. Claro. El delito correcto. sigue estando, lo que pasa que se te quita, por ejemplo, el entrar en prisión Enrique. y se te baja a la mínima. Ese es el indulto. Claro, es que tú has dicho ¿Eh? antes que no, se puede indultar es que la sin haber sido amnistía, juzgado. es que no es lo mismo. Es que están jugando con dos conceptos y están tapando uno verdadero a través de lo que es la utilización. Y está hablando desde el punto de vista jurídico. Perdón un momento, verá. ¿Por qué digo yo que es un indulto general? Porque para un valenciano que lo cogen por haber malversado, no puede decir que ha malversado porque él lo hizo por la independencia de Cataluña, el 1 de octubre de 2017. En cambio, de todos los que están empapelados por delitos graves, como por ejemplo atentados que dejaron a policías inválidos, que han hecho destrozar un mobiliario urbano, hicieron de todo ese tema, que es el mismo delito de terrorismo que se le aplicaba a la Cale Borroca. Aquí ahora mismo están todos amnistiados. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Que ya simplemente desde que se aprueba la ley ya están perdonados, ya está olvidado. Pero solamente en el territorio de Cataluña. Ahora, un leonés hace eso y lo meten preso. ¿Por qué atenta esta ley contra el Poder Judicial? Porque el Poder Judicial es el que tiene que aplicar la ley. Y la ley dice que si esto es terrorismo, yo te siento en un banquillo y te enjuzgo como un terrorista. Y además rompe la igualdad ante la ley. Pero sí, no, es que hay ciudadanos de primera, Claro. amnistiados, y ciudadanos de segunda, que no son amnistiados. ¿Y qué dice el artículo 14, Enrique, de la Constitución? Es el principio de igualdad, somos todos iguales ante la ley. Pues no somos iguales, tampoco se cumple, Evidente, ¿verdad? no. Tampoco Aquí se pasa cumple. también una cosa, creo que hay que diferenciar lo que es la interpretación, que entendemos nosotros que es correcta jurídicamente hablando, y otra cosa es el riesgo de que pueda existir una interpretación alternativa que nosotros no concibamos, que creo que es lo que está tratando él de dar a entender. ¿En qué sentido? En el sentido de que está claro que tanto una ley de referéndum como una ley de amnistía es una aberración jurídica, una aberración constitucional. Y hay mecanismos constitucionales que impiden que eso pueda ya no solamente aprobarse, que se aprobará, sino el hecho de que pueda ser aplicable. Hasta ahí de acuerdo. Pero igualmente es cierto que existe un riesgo que no es desdeñable, que no es excluible, de que el gobierno y sus aliados se las afanen para poder darle a eso una interpretación que, aunque nosotros entendamos que es una locura, pero que es una interpretación que puede ser argumentada y que se la van a buscar para poder aplicarlo. Ese es el riesgo. Por eso quiero decir yo que no me fío. Evidentemente la interpretación que yo puedo hacer como jurista es la que estamos haciendo aquí. Exacto. Es decir, es una ilegalidad palmaria, pero que desde luego el gobierno se la va a buscar y desde luego no me cabe la más mínima duda para darle una interpretación a favor de lo que quiere aprobar. Estás usando la clave de bóveda. La arquitectura jurídica es impecable. No tengo nada que decir, pero bueno, pero es que la arquitectura jurídica termina donde empieza la política. ¿Hubiera habido amnistía si el Congreso hubiera estado dividido entre PSOE y PP? Pues no.
Pues no. No habría. Luego, ¿cuál es la Y clave la de reconocida. Bóveda? El Congreso. El poder. Claro. La actual Claro. situación del Congreso. ¿Cuál es la clave de Bóveda del referéndum? Que si Sánchez tiene la desvergüenza de mantenerlo y de admitirlo, se celebrará. Se celebrará sin que rompa el artículo 2, y si se vulnera que le vayan dando al artículo 2, dicen ellos, que no lo digo yo. ¿Por qué? Porque siguen teniendo la mayoría absoluta en el Congreso. ¿Quiénes? Los socias de Sánchez. Sí. Y perdón, una cosa antes que se me olvide, porque creo que también has dicho tú, o Pablo o Luis, es que los padres de la Constitución no se dieron cuenta de esto. Vamos a ver, Enrique, los abogados, los historiadores tenemos una mala costumbre, y yo ya llevo casi 50 años en ello, que es que leemos mucha historia. Y dentro de la historia hay la historia del derecho, la historia de la filosofía del derecho, la historia de la sociología del derecho, y hay entre los maestros, los grandes maestros en la historiador, uno que se llama, tú lo conocerás, te acordarás de él, Toynbee, Arnold Toynbee. Arnold Toynbee ya puso a los sociólogos del derecho, a los filósofos del derecho y a los propios juristas con un pensamiento muy claro. Y además es un pensamiento que yo he trasladado a esta mesa muchas veces. ¿Por qué? Porque es la esencia del pensamiento limpio y prospectivo. Muchos historiadores defienden la idea de que la historia es lineal. Grecia, Roma, Sincronistas, no son historiadores. Sincronistas. Otros dicen que es cíclica. Empieza un ciclo y como la economía circular, ni hablar. Es dialéctica. Dialéctica. Y Toynbee nos dice, las palabras, las declaraciones, son las que rompen un esquema y te trastabillan todo lo que hay que tú considerabas plano y aceptado. Que, oiga, si los grandes padres de la patria, los siete padres de la Constitución, eran, además de unos eximios juristas, unos intelectuales de primerísima categoría, lo que pasa es que se vieron, lógicamente, como personas presionados por la necesidad de cambiar la dictadura por la democracia. Y dijeron, mire, vamos a salir para adelante como sea, porque si decimos que la amnistía está prohibida, vamos a tener la Constitución, en vez del 78, la vamos a tener en el 98. Y aquí no hay Constitución. Fue una Constitución tan líquida, tan flexible, afortunadamente, que la tuvimos en el 78. Pero que no lo hubiéramos tenido en el 78, pero no porque esta gente no lo pensara. Claro. Que es que si alguien, Pérez Llorca, que era de UCD, uno de los padres de la Constitución, José Pedro Pérez Llorca. José Pedro Pérez Llorca. Le voy a explicar yo a Pérez Llorca quién era Toynbee, lo sabe mejor que yo, y lo sabía él y todos los demás grandes padres de la Constitución. Y dijeron, macho, o aceptamos esto o nos tragamos el franquismo 20 años más. Pero es que hay una cosa que tú sabes perfectamente. Para los juristas, lógicamente, está la Constitución con su articulado y tal y cual. Para los historiadores están también los debates que se hicieron para llegar a la aprobación de esos artículos. Y eso está ahí, en los registros del Senado y del Congreso, de la Comisión Constitucional, están esos debates. Y ahí se debatió por qué no se incluía la amnistía. Porque se pretendió meter la amnistía por parte del Grupo Vasco. Sí, pero te voy a poner un matiz más. Pero de todas formas... Perdón, Enrique, termino. Un matiz más sobre eso de... Mira, los que tenemos ya una edad y hemos visto mucho de esto, esto era el año 79. Yo fui a una conferencia de Alfonso Lazo, catedrático de la Universidad de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Fue presidente del Parlamento, ¿no? No. Fue diputado por el PSOE en la primera legislatura. Y fue presidente del Parlamento, ¿no? Que yo sepa, Alfonso Lazo nunca fue presidente. Me puedo estar equivocado. Constátalo.
Y Alfonso Lazo dice, pero vamos a ver, no podemos ser tan ingenuos de creernos que lo que se dice en el hemiciclo y se recogen las actas es la política real. Lo que se escribe en las actas y se dice en el Parlamento es lo que antes hemos ensayado en el Salón de los Pasos Perdidos, tomándome un café o un esto o no sé qué, no sé cuánto. Es ahí, esa es la política. Y después esa política se hace un paripé, se estrena en el hemiciclo, se recoge en actas y después vienen las críticas. No. Alfonso Lazo dio en el seno del debate. La política se hace en los despachos, en los paseos, hasta en los clubes de puterío que tanto le gusta al PSOE. Hasta en eso. Que se lo digan a Tito Berni. Sí. A Tito Berni o a Tito Coldo. O a Tito Bueno, Ábalos. Vamos a terminar este tema. ¿Sabéis por qué para mí es un indulto? Pues muy fácil. Veréis, la ley de amnistía es rupturista de un sistema para con otro en determinados aspectos. Por ejemplo, la infidelidad en los tiempos de Franco estaba penado, era un delito. Con la amnistía se olvida ese tipo de delitos y todos los que eran condenados se le olvida. Pero es que a partir de las nuevas regulaciones no se incluyó la infidelidad, sino que ya desapareció. Y ahora hago ya la siguiente pregunta. Ahora se amnistían a todos ellos por los hechos del 17 de octubre de 2010, del 1 de octubre de 2017. Y ahora los indultados mañana vuelven a cometer otro delito de malversación. ¿Dónde está el perdón? Si sigue existiendo el delito. O ya, como está todo olvidado, puedo ya seguir delinquiendo a lo largo de mi vida, porque como ya hay una ley de amnistía que me dice que yo, por los hechos de 1 de octubre de 2017, me han perdonado, pues yo creo que está perdonado toda mi actividad siempre relacionado con el 17 de octubre. Cada vez que yo me encuentre en un problema, enuncio el 2017 y sigo estando amnistiado. Lo que hemos dicho, que el Estado queda indefenso con la ley de amnistía. Entiendo por la parte tiempo claro, que los abogados de la calle Borroca van a tardar en pedir la aplicación de la ley de amnistía. No, y tanto, pero es que más, retroactivo sin duda. Claro, pero digo, a todos los que hayan sido condenados por Cale Borroca, con esta ley de amnistía, tienen que borrársele. Van a intentar hacerlo lo más flexible e indefinido posible. Es que si alguno de ellos ha estado en la cárcel, veremos a ver si nos piden indemnización. Bueno, vamos a escuchar y vamos con otro tema, ¿no? Que nos vamos de tiempo. Vamos a escuchar lo que pensaba Pedro Sánchez sobre los golpistas catalanes hace nada, que hizo un selfie para decir a los españoles lo que pensaba en ese momento sobre el golpismo catalán. Javi, vamos a poner ahí al presidente del gobierno. Después de lo que ha ocurrido en Cataluña, me gustaría compartir con vosotros 3 reflexiones. La primera es sobre un independentismo que en su apuesta por el caos continúa erosionando gravemente la convivencia entre catalanes. Dicen defender la democracia, pero continúan en su vía unilateral. Dicen querer construir un frente común entre el conjunto de la sociedad catalana, pero siguen dando la espalda a la mitad de la sociedad que no piensa como ellos. Y dicen querer defender el autogobierno en Cataluña, pero se muestran incapaces de ponerse de acuerdo para poner en pie un gobierno. Nadie ha hecho tanto daño a las instituciones catalanas como el independentismo. La segunda reflexión tiene que ver con la otra izquierda, que se ha vuelto a equivocar, se ha vuelto a situar del lado del independentismo, cuando no hay ninguna bandera de izquierdas en la causa independentista. La izquierda es un movimiento político integrador, es un movimiento político progresista, modernizador y europeísta. Justo lo contrario a lo que representa el independentismo, que es excluyente, que es aislacionista, que es regresivo y que es insolidario. Y la tercera reflexión es que evidentemente este es un problema político que exige de soluciones políticas. Nosotros abrimos una comisión de evaluación de nuestro modelo territorial y desgraciadamente Unidos Podemos y Ciudadanos han desechado el poder participar en esa comisión. Yo les vuelvo a tender la mano para que entre todos encontremos las soluciones que resuelvan uno de los principales desafíos que tiene la sociedad española, como es el de la convivencia entre los pueblos de España. Bueno, pues lo que decía el presidente del gobierno sobre el golpismo catalán y cómo se ha entregado ahora el golpismo catalán. Bueno, vamos con otro asunto. Tenemos que hablar, sobre lo que ha dicho Sánchez. Sobre lo que ha dicho,
Bueno, ha dicho tantas barbaridades y ha mentido tantas veces que esta es una más. Yo lo he descalificado, no lo he calificado, lo he descalificado, pero con fundamento, como un tipo traidor, felón, taimado. Pero, ¿por qué? Pues porque lo que él llama cambio de opinión son absolutas mentiras, son embustes, son estafas electorales que les restan legitimidad a él y al gobierno y a la democracia, vacía la democracia de contenido. Pero con respecto a los catalanes, a los que él se refiere, esto es el ADN de Cataluña, del independentismo catalán, como es el ADN del PSOE que fundara Rubial. Es el mismo ADN, la traición, el gobernar a conveniencia a interés de personal. Había en el siglo XVII, no recuerdo el año, pongamos en el 1650, 1648, un presidente de la Generalitat Catalana que se llamaba Pau Claris. Pau Claris fue uno de los grandes traidores que nos ha dado el independentismo catalán. Este vendió lo que es el territorio catalán a los franceses. Efectivamente, a los franceses. Hasta que vio lo que le costaba. Eso es, hasta que vio lo que le costaba y terminó como debió terminar siempre, un traidor. Bueno, pues el Pau Claris tuvo su reflejo en un ministro del gobierno de entonces, igual que ahora lo tiene en el presidente Sánchez. Es decir, no hay un traidor que a su vez esté en conciliábulo con otro traidor más harto. Y uno y otro terminan cayendo. Pero mientras este cae y no cae, nosotros vamos a seguir padeciendo y vamos a seguir sufriendo. Y esto es un tema que vamos a padecer nosotros ya con la edad que tenemos algunos, y sobre todo nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, vamos lo con que otro. está nombrando, Vamos lo que está diciendo Coldo. Paco. Vamos con Coldo. Pueda decir esto de la forma en la que lo dice y tenga impunidad electoral, viene a poner de manifiesto algo también bastante peligroso. Sí. Y es el tema de que la política se ha ideologizado tanto y polarizado tanto que en el fondo para el elector que opta por el representante de una ideología, lo que importa es la defensa de esa ideología a ultranza, independientemente del medio que se emplee para defenderla. Es decir, el votante frentista dice, sí, es cierto, es un mentiroso, es un traidor, es lo peor, pero defiende a quien está en contra de mi enemigo, que es la derecha, el PP o lo que sea. Con lo cual, yo voy a aceptar que él haga hasta lo impensable con tal de que defienda mi causa. Y cuando eso sucede, tienes el germen de la guerra civil, no militar, pero sí sociológica e ideológica, el hecho de que tú aceptes cualquier tipo de tropelía se lo con tragan tal... todo, es que las bases y los votantes del PSOE se lo tragan absolutamente todo. Es que yo me he encontrado incluso amigos, que yo no sé para qué les sigo dirigiendo la palabra, pero bueno, uno es compasivo y entiende que de esa tara también se puede salir, pues dice, Jay, sí, yo sé cómo es él. Eso es lo peor, lo saben, pero dice, pero no quiero que gobierne Feijóo y no quiero que salga Vox, y como no lo quiero, yo interiormente voy a tolerar la amnistía, voy a tolerar el referéndum, voy a tolerar que se amordaza la prensa, voy a tolerar todo con tal de que el adversario, que ya es enemigo, no gobierne. Correcto, hostia, esa es la definición. Cuando tú estás en esa tesitura ya te puedes esperar cualquier cosa de este país. Todos los totalitarios temen que los ciudadanos conozcan la historia. Porque tú has hecho referencia a un momento ahí histórico y tal igual, pero sí, para que la gente lo sepa, estamos hablando efectivamente de 1648, coincide con el final de la Guerra de los 30 años. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Pues había ocurrido que desde el descubrimiento de América, todas las guerras que tenía España, aunque España ya era España, pero todavía estaban los reinos independientes, se financiaban con el dinero de América, o sea, las pagaba Castilla, ¿vale? Se había producido la unión, a través de la corona de Felipe II, de Portugal con España, ¿vale? Portugal tenía los mismos privilegios que Aragón, no pagaba guerra. España, después de 70 años, porque primero fue la guerra de los Países Bajos, estaba esquilmada. Entonces reúne a las Cortes y dice, señores, aquí hay que pagar la financiación de la guerra porque es que nos va la vida en ello. Y entonces Portugal, con ese pretexto, se nos independiza en 1640 y los catalanes dicen, no, nosotros no hemos pagado nunca y no vamos a pagar bajo ningún concepto, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Pues precisamente lo que hacen es eso. Dice, antes que pagarle a ustedes el ejército, nos vamos con Luis XIV.
Y Luis XIV, ¿qué es lo que hace? Manda un ejército a Cataluña, que los obligan a ellos a alojarlos en sus propias casas y a darles de comer. Y además pagarles el sueldo a los soldados. Claro, cuando los catalanes ven lo que cuesta eso, dicen, coño, nos salía más barato hacer de España. Y piden a España volver otra vez. Bueno, la frase de Koldo, vamos con Koldo, que ha concedido ayer una entrevista al Mundo y he destacado alguna frase para analizarla. Llevé una empresa de seguridad en el País Vasco y Navarra que se encargaba de discotecas de alternes y pub, ¿no? Como este señor, siendo, bueno, un portero de discoteca, acaba siendo un tipo importante, ¿no?, en un ministerio. Otra de las frases que dice, ¿no? Llamé a comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares o, por ejemplo, a La Rioja y dije, esta empresa funciona bien y no hay engaños ni estafa. Fue estafado la de Baleares, por ejemplo, que le vendieron mascarilla falsa. También dice, defendiendo a Ábalos, involucrar a Ábalos en todo esto es de hijo de puta. Eso lo dice él, ¿eh? Todo el que involucre a Ábalos en esta trama le llama hijo de puta. Enfatiza también, y aquí se emociona la entrevista, es así, y quiero que conste con estas palabras en la entrevista porque es un gran español y el PSOE también se ha portado como unos hijos de puta con él, con Ábalos. Dice Koldo que el PSOE se ha portado muy mal, ¿no? Y le llama hijo de puta también a los dirigentes del PSOE. Ni yo, ni Ábalos, ni nadie del ministerio ha cobrado un duro y yo puedo justificar mi patrimonio con mi sueldo. Joder, pues entonces, ¿de dónde ha sacado el dinero para comprar los pisos que ha comprado? Eso tendría que explicarlo. Bueno, he ganado durante años 7.000 euros al mes, dice. Cobré una indemnización de 45.000 euros y el dinero en metálico que la Guardia Civil dice que son comisiones es dinero que yo sacaba del banco y lo iba metiendo en la caja fuerte de mi casa. Es lo que dice. Bueno, y sobre lo más importante, que tenemos siempre la gran pregunta, ¿qué había en las maletas? Ahí deja entrever algo. Durante su etapa siendo la sombra de Ábalos, acudió al aeropuerto a principios de 2020 a pedir a la vicepresidenta venezolana, la número 2 del dictador Maduro, Delcy Rodríguez, que no pisara suelo español. Dice que fue a decírselo, que se quedase en el avión. Eso lo dijo él a Delcy, ¿no? De lo que pasó esa noche no quiero hablar ni muerto, dice, pero sí puedo decir que Ábalos hizo lo que tenía que hacer para salvar a muchas empresas españolas en Venezuela y no se quedó ninguna maleta ni hizo nada ilegal. Esto casa con el dinero que Venezuela, el gobierno de Venezuela, debía a alguna que otra empresa española. Y aplicando la capacidad de deducción, yo deduzco por estas palabras que lo que venía en esas maletas era dinero para poder pagar a esas empresas que estaban con deuda con el con el gobierno de Venezuela. Es la capacidad de deducción que yo saco de eso. Bueno, Koldo asegura que llegó a ver con sus propios ojos cómo del avión de la número 2 de Nicolás Maduro se descargaron 6 maletas grandes y 6 pequeñas, que luego se volvieron a subir al avión. Me imagino que la vaciarían y las maletas volverían al avión. Utilizando la capacidad de deducción. No sé si ¿tú crees que ahí había dinero para pagar, por ejemplo, a Air Europa porque el gobierno le debía dinero? ¿Y ahí vendría dinero o no? Me imagino que sí, pero yo de todas formas, antes que nada digo, que el diario El Mundo le haga una entrevista a Koldo, supongo que desde el punto de vista periodístico será muy buena, algo importante. Pero claro, y que habrá cobrado por la entrevista, por supuesto. Claro, que nos creamos nosotros lo que dice Ábalos, claro. Ya eso es otra distancia mucho mayor. Claro, yo desde luego no me creo ni una sola palabra, ni siquiera, porque bueno, fíjate tú, que bajaron las maletas y las volvieron a subir para quitarle el polvo, para que era lo de bajar. Yo deduzco que para sacarle el dinero que venía en las maletas, ¿no? Eso, yo creo que es un cúmulo. Mira, todo el problema que tiene esta gente y lo que yo no concibo, o sea, yo me imagino que el juez, que tiene varias piezas separadas, secretas, en algunas de ellas hay una señora que se llama Begoña Gómez, ¿vale? Y que antes o después es posible que la llame a declarar, porque claro, si el juez tiene alguna duda y esta mujer ha estado en algunas reuniones, como ya la propia Global y Air Europa ha confesado, sí. Bueno, pues el juez en un momento determinado puede pedir, como no está forada ni nada, ¿no? La puede citar para que declare. Ahí es donde yo tengo que ver cómo están las instituciones españolas. Ahí, en ese momento. Yo puedo participar, Paco, de lo que has dicho sobre este dinero para las empresas con deudas.
Una parte pudiera ser, pero verás, me he tomado la molestia, bueno, lo hago siempre que vengo, de documentar para no equivocarme. Y lo he dicho muchas veces, el PSOE funciona como una organización criminal, me sigo manifestando en lo mismo, no retrocedo un paso, una auténtica mafia, que esa mafia en nuestros días está adquiriendo una fuerza preocupante porque cada vez nos parecemos más a Venezuela y a Cuba, que todavía es peor. Y he tomado unos datos superficiales, pero que se extienden desde el final del siglo pasado hasta este. En el año 83, ¿qué hizo el PSOE? Crear el GAL para cargarse a ETA. Para cargarse a ETA. Los mismos que hoy son socios de ETA, el GAL se creó para cargarse a ETA y asesinaron a Lasa y Zabala. No lo hizo el PP, lo hizo el PSOE. ¿El PSOE de Felipe? Sí, el PSOE de Felipe. Pero sigo. En el año 87 estalló el caso Filesa, Malesa... Y Timesport. Timesport, el caso Roldán, etcétera, etcétera. Estamos en el año 87. ¿Eso por qué estalló? Porque eran casos de financiación ilegal del PSOE. Es ahí la clave. Financiación con ilegal. Eso se financió el referéndum de la OTAN, por ejemplo. Y los referéndum de la comunidad Star, de la comunidad Quad y de la comunidad X. Sigo dando datos que no son opinables, son de información. Son objetivos, sí. En el 2009, el ERE de Andalucía estalla. ¿Qué pasó? Por eso decía Enrique, cuidado con los jueces que sufren, los que se oponen a la política o al gobierno, sufren lo que no está en los escritos. El juez Marino Barbero, y eso lo viví en primera persona, murió del impacto mediático que sufrió y el acoso que sufrió de los políticos y de los medios afines. Murió el juez Marino Barbero. Y a la jueza Laya, con los ERE, no la mataron porque era más joven y tenía más fuerza. Pero lo que esa mujer ha padecido por la mafia del PSOE, eso no tiene precio. Sigue viva, por fortuna, para la justicia española. ¿Qué ocurrió en el 2005? Que el gran ministro Bono, el gran ministro de Defensa, se dedicó a vender equipos militares, ¿a quién? A Venezuela. Por un valor de más de 1.200 millones de euros. Con un intermediario que se llamaba Raúl Morodo. Sí, señor. Y Raúl Morodo era embajador de España en Venezuela, que era socialdemócrata. Asimismo, metido hasta las trancas en el PSP, fango. Él fue del PSP. Exacto, sí. De Tierno Galván. Efectivamente, socialdemócrata. Esto ocurre entre el año 2015, vamos a ver, lo de Bono fue en el 2005, pero ya Morodo ya intervino ahí, pero ahí no se le pilló. Se le pilló después, en el 2015. Él fue el intermediario de esos contratos. Exactamente. A él y a Baltasar Garzón. Temas de financiación ilegal. Sigo. En el 2020-21, el caso del Cigate, lo que acabas de decir antes. Las maletas. Financiación ilegal, por favor. Financiación ilegal. ¿Quién mediaba, intermediaba y remediaba? Zapatero. Con el dictador Maduro. Pero además coincide en el tiempo con la financiación que se hace a posteriori a esa empresa aérea que tenía un solo avión. Plus Ultra. Pues que le da 43 millones. Aquí lo tengo apuntado. ¿Cuándo fue el giro brusco de timón con el Polisario? El caso de Marruecos. Se entrega a Marruecos, el Zahra, a Marruecos. ¿Relacionado con qué? Con el caso Pegasus. Y termino con Berni y finalizo con Coldo y con Ábalos. Financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, esta vez el de Sánchez. Era la casualidad, se le da a una empresa venezolana 53 millones de subvención y poco tiempo después resulta que vienen de Venezuela unas maletas en las que nunca se explicó qué había en esas maletas. Es simplemente una pregunta, ¿no? ¿Qué casualidad en el tiempo? Te doy la subvención y luego vienen maletas. Bueno, que vamos a ir... Además, Paco, me gustaría añadir que realmente poco más hay que decir a lo que él acaba de expresar, porque ha hecho una exposición de manual de la historia criminal del PSOE, ¿no?
Pero lo pongo en relación con lo que comentamos la última vez que estuve aquí contigo, que claro, cuando muchas veces la prensa afín al régimen, la prensa afín al partido gobernante, en este caso el PSOE, se afana en presentarlo como algo episódico, como una especie de acceso extraño al claro, cuatro golfos, a la naturaleza blanquecina y moralmente intachable del Partido Socialista. Y de hecho, en mucha de la superioridad moral que ellos quieren esgrimir sobre la oposición va por ahí, ¿no? De que en definitiva nosotros cuando se nos cae la vajilla es porque se nos ha escurrido, mientras que los otros la rompen deliberadamente porque son unos desgraciados. Pero realmente lo que él acaba de poner de manifiesto, insisto, en que el PSOE en sí, la clase política del PSOE y otra clase política, es criminal per se. Porque no es algo episódico, sino es algo que va dentro del ADN sistémico. Tanto que esta gente son racistas ideológicos, se les gusta hablar de ADN y mi ADN y de donde yo provengo, pues tengamos mucho cuidado de donde uno proviene. Porque si uno dijera que todavía la historia del PSOE ha sido criminal durante la época de la democracia, pues todavía. Pero la historia del PSOE ha sido criminal desde su mismo inicio, con Pablo Iglesias el bueno que le llaman, de bueno no tenía un pelo, durante la guerra civil, las checas, las ejecuciones en la retaguardia, para Cuello del Carama, muchas cosas hay, evidentemente. Y claro, uno puede decir, es que el PSOE tuvo posteriormente un lavado de cara. No ha habido un lavado de cara. Lo que ha habido en todo caso ha sido una nueva predisposición política para ganarse un electorado. Siempre se ha dicho que el PSOE realmente quiso virar a la socialdemocracia con Felipe González. Yo no creo que eso sea así, porque si no habría que considerar la socialdemocracia como una ideología genuinamente criminal. Aquí estamos hablando de que el PSOE siempre ha sido lo mismo, porque su ideología es criminal, porque su ADN es criminal, con lo cual pensar que ese partido tiene algún tipo de propósito de enmienda, pienso que es un ejercicio de ingenuidad realmente pasmoso. Y ojo, no quiero decir con esto que todos los votantes del PSOE sean criminales, que todos los afiliados del PSOE son criminales, pero que desde luego son marionetas ingenuas, lastimeramente, para gente que sí lo son. Y aquí el criminal número uno es Sánchez. Que tardemos en averiguarlo o no, que tengamos datos para ser condenado en un tribunal, es una cuestión que está por llegar, pero desde luego moralmente creo que es una cuestión de la que no cabe dudar. Bueno, vamos a ir concluyendo, ¿no? Antes, cuando yo decía lo de la mujer del presidente Enrique, aseguraba que no la iban a llamar, y no sé por Enrique, qué. Explica por qué. Porque ahora no. No, ahora no, yo no he dicho cuándo, he dicho que ahí hay unas cuantas piezas no separadas, una cosa, que hay una cosa secretas. Que se llama prescripción de los delitos, con lo cual tampoco van a prescribir de un día para otro, ¿no? No, pero según la pena, según el grado de cumplimiento, a partir de ahí ya empezamos a restar. Bueno, que vamos a terminar con... ¿Cuánto tiempo va a tardar Sánchez en irse de la presidencia del gobierno? En otoño son las elecciones. ¿En otoño son las elecciones? Otro, pues yo te digo que no. Mira, han venido para quedarse y no se van a ir. Lo dije. Hace 2 años. Sí. Hace 2 años lo dije. 6 años. 6 años. Y lo vuelvo a decir hoy. Ni con lejía. Lo recuerdo perfectamente porque yo le discutí. Porque yo todavía... el micrófono, sí. Yo todavía pensaba que el amor propio, la dignidad, la ética eran un referente de cualquier persona que se dedicara a un puesto tan importante como la presidencia del gobierno. Y en esta misma mesa yo le discutí que este hombre iba a durar 3 días. Y él decía, Paco, te equivocas. Me equivoqué. Me equivoqué de plano. Por eso es clave que llamen a declarar a la mujer de Sánchez para que se vaya. ¿Eso qué? ¿Una injerencia del Poder Judicial para que pierda la elección? No, una injerencia. Una investigación, Enrique. Una investigación. Pero ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está? A ver, si estamos hablando de investigación, tiene que haber un indicio racional de criminalidad. Pero el indicio racional de criminalidad no es una sospecha. Ojo, no, ¿cómo que no? Ya me estás diciendo... Vamos a ver. Tú estás diciendo... Y digo literalmente que a la mujer del presidente la va a llamar un juez. Lo has dicho tú literalmente. Podría llamarla porque ahí hay varias bueno, pues la has dejado como potencialidad. Claro. El derecho penal no se articula así. No, sí, yo no. El derecho penal se articula desde el momento que hay un indicio que es consistente y entonces se inicia la investigación. Bien. Ahora, decir que la tienen que llamar de una forma... No, yo no he dicho eso. Es que rompemos lo que es la línea del derecho penal, secretas, donde yo creo que es muy probable que esté ella.
Porque, hombre, vamos a ver, tú no tienes ciertas sospechas de lo que ha hecho. O sea, hoy, por ejemplo, se ha sabido que ella firma un documento y se le adjudica casi 8 millones de euros. La sospecha es inherente al humano. Entonces, pero el humano también tiene otro aspecto que se impone a lo que es, digamos, el instinto, que es la racionalidad. Y gracias a Dios se llama eso indicios racionales de criminalidad, no indicios de sospecha criminal, porque entonces todo el mundo en este país estaría preso. Y gracias a Dios todavía tenemos libertades y derechos como, por ejemplo, el de la presunción de inocencia. Lo que tú estás diciendo ya, lo estás diciendo de una forma así, porque claro, tú lo estás leyendo en las determinadas prensas, porque lo están diciendo, porque corre en las redes sociales, pero ¿dónde está el verdadero indicio? No, yo he visto el documento que firmado por ella. Que yo no estoy, ojo, que no estoy rompiendo... que se le adjudique 2 lotes concretos con nombres y apellidos a una empresa concreta y que luego, meses más tarde, se le adjudica esos 2 lotes concretos a esa empresa concreta y su marido es el presidente del gobierno, eso lo he visto. Yo lo he visto yo. Yo lo único que digo, que no es por romper ninguna lanza a favor de nadie, sino yo lo hago pues, de una forma genérica, ¿vale? Desde mi percepción. Nosotros no podemos estar permanentemente haciendo eso. Cuando haya un indicio racional de criminalidad, pues entonces hablaremos. ¿Quién va a investigar a la mujer del presidente? Hombre, se supone que la UCO, ¿no? Es la que está llevando. ¿Quién es el jefe de la UCO? Bueno, la UCO, en la medida en que actúa como policía judicial, el jefe es el juez. Con esa independencia, ¿no? Cuando el Supremo lo ha dicho, porque a los Cobos se lo cargó Marlaska. Vale. Porque la ley, y el Supremo la ley de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, pero no, la ley de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado prohibía el cese de un funcionario de policía cuando esté incurso en una investigación. Bien, pero ya se frenó la investigación y ahí quedó en agua de borraja, ¿no? Pues ya se cesó. ¿El ministro del Interior quién es? Pues ya tú has dicho que era un magistrado magnífico. Pues ya está, magnífico. Y además no es ni de izquierda. Magnífico magistrado. No es ni de y lo izquierda. repito, lee su sentencia. No, sí, magnífico. De político, ya lo he dicho varias veces y no me voy a reiterar, pero como magistrado fue valiente. Era en su pasado. Bueno, vamos a hablar que un hecho sin precedente en la política española. El 28 de mayo el PSOE en Huelva conseguía 11 concejales. 11. De los 11, 9 se han ido. ¿Tiene alguna explicación? ¿Por qué se han ido? La última ha sido de María Villadamigo, número 2, mano derecha del exalcalde Gaby Cruz, y en el día de ayer también dejaba el acta de concejal. O sea, de 11 se quedan, bueno, 2. Lo que pasa es que han ido corriendo turno y los que estaban en la lista, que son 27, han ido corriendo turno y para buscar las plazas vacantes. Yo digo que al final el PSOE va a tener que ir al INEM a buscar concejales y siguen dimitiendo, ¿no? Bueno, ¿tiene alguna explicación? ¿Tú te explicas de 11 que 9 hayan dicho hasta luego me voy? ¿Qué explicación tiene? La nómina. La nómina. Ah, que claro, no cobraban. No cobraban, nada más que por asistencia a pleno y comisiones y una pequeña indemnización. Pero y ella dirá, ¿qué hago yo aquí con estos pelos? Y sin nómina. Mientras han estado cobrando 3 o 4 mil euros, se daban codazos por... No dimitía nadie. Tenía que al cementerio. Hasta que no iba al cementerio no presentaba la dimisión y iba el tío ya en el ataúd metido. Es increíble. Pues la verdad es que el PSOE en Huelva está completamente destrozado. Paco, te digo, sin ánimo de extenderme, porque pienso que la cuestión en mi caso sí es verdad, ¿sabes? Porque yo del tema de las elecciones poco dinero saqué. Pero que en cualquier caso creo que es una cuestión elocuente desde el punto de vista de que es una muestra del declive y la desarticulación del PSOE onubense capitalino como oposición política. Que evidentemente que pudieran entrar motivos como lo que está comentando él, vale, pero que desde luego está claro y no se nos olvide que las elecciones municipales fueron una victoria apabullante por parte del Partido Popular. Lo fueron en general en toda España y lo fueron aquí en Huelva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al PSOE le ha pasado en Huelva lo que le ha pasado en Andalucía con la victoria de Juanma Moreno, es decir, que se ha desarticulado como oposición y ha perdido todo tipo de relato y de coherencia interna a la hora de precisamente reivindicarse como oposición. Y pienso que esto es una muestra palmaria
de ese fenómeno. Es decir, en tanto que no existe como oposición que ahora mismo permita articular un discurso diferente al omnímodo que existe actualmente, pues es lo que sucede, que cuando el barco se hunde, las ratas, en fin, saltan al agua. Y ojo, porque el próximo, acordaros, el próximo en dejar el acta será Gaby Cruz. Él es diputado nacional, sus 6.000 euritos al mes, y tiempo al tiempo, y lo vamos a decir aquí, que el próximo en presentar la baja o dejar el acta de concejal en el Ayuntamiento de Huelva será Gabriel Cruz, tiempo al tiempo. Y ya se quedaría el único balufo, que es el que dicen que podría ser candidato a la alcaldía de Huelva en mayo de 2027. Eso se cuenta porque es el único que queda sobreviviendo. El portavoz sí cobra. Portavoz sí cobra. Sí. Yo que he dicho en algunas ocasiones que que la verdadera debacle del Partido Socialista se produjo el 28 de mayo y que ese debate quedó pendiente porque además la misma noche convoca elecciones generales y por lo tanto se suspende el funcionamiento orgánico normal del partido y se suspenden los debates. Ese debate todavía está pendiente, como se ha ido encadenando, o sea, que la investidura, no sé cuánto, ahora hasta después del día 9 de junio no se va a producir ese debate, entre los pocos que queden todavía vivos dentro del Partido Socialista, porque lo que está claro es que en un año se han perdido el 70 y tantos % de los puestos, de los cargos públicos remunerados que tenía el Partido Socialista, ¿vale? Entonces, los que hayan resistido y se hayan quedado, lógicamente están con el colmillo retorcido, y los que no han podido resistir, pues se han ido, y ya está. Entonces, ahí hay un problema que se va a aplazar, y tú sabes que siempre he dicho, cuando llegue el verano, veremos a ver qué pasa en el Partido Socialista, veremos a ver si no hay una implosión y desaparece. Te refieres a nivel nacional, no a Huelva, ¿no? Está hablando en general. Bueno, en Huelva está prácticamente desaparecido ya. Sí. El PSOE no va a desaparecer nunca, porque es un partido de 100 y pico de años. Sí, pero es más, voy a decir una cosa. Yo siempre con Papandreou decía Grecia, lo mismo. Francia, Italia. El PSOE griego era más fuerte que el PSOE español. Yo voy a decir, tenía 140 años cuando desapareció. Yo siempre voy a decir una cosa. El PSOE es una maquinaria política que lleva en España, pues, 100 y pico de años, y va a seguir estándolo. ¿Qué ocurre? Que, a ver, por mucho que se diga, y lo que había argumentado, que el Partido Socialista, yo lo dije un día aquí, también lo dije, en varias ocasiones lo he dicho en el programa, el Partido Socialista no es un partido inútil, es un partido necesario. Y lo voy a decir, y lo he dicho antes, y lo voy a decir, y lo seguiré repitiendo porque estoy convencido. El equilibrio político lo da el PSOE. Esté en momentos altos o en momentos bajos, de la misma forma que el equilibrio político de la derecha lo da el PP. Se mantiene un equilibrio constitucional y democrático. En el momento que desaparezca el PSOE, solamente gana una parte. Y entonces estamos hablando aparecería otro partido que no de tenemos que pero entonces ¿qué es lo que ocurre? Aparecería otro. Entonces no entiendo. La UCD, entonces no entiendo. No olvidéis una cosa, que con el partido que se plasma la transición y con el que se pasa el puente de un sistema a otro sistema, fue el Partido Socialista, fue la UCD, llegó el PSOE y se estableció el sistema democrático. Podremos decir que en un momento determinado, lleváis razón, mucha corrupción. La corrupción, yo parto de la base de que son las personas, no son las siglas, porque las siglas y las personas no funcionan. Es decir, no podemos hacer responsables a todos, pues yo tengo, por ejemplo, amigos míos que son seguidores acérrimos del Partido Socialista y son personas honradas. Es decir, que cuando se generaliza de esa forma, pues mis amigos a lo mejor en un momento determinado se pueden sentir molestos. Y no es así. Es decir, no, pero no lo digo por ti, lo digo por el permanente ataque que hay últimamente a las siglas del Partido Socialista. Y más, es cierto, lo hay. Hay mucha gente que ya no dice que vota a Pedro Sánchez. No sé si habéis dado cuenta que ha pasado a ocupar un espacio parecido al de Vox, que también tiene voto oculto. Es que es curioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el PSOE? El PSOE tiene que seguir existiendo. Y ya no el PSOE, llámalo como queráis llamarlo, pero tiene que existir un partido que establezca el equilibrio. No se puede romper el equilibrio. Y en un momento determinado, veréis, yo entiendo que pueda despertar muchísima fobia el Partido Socialista. Yo no soy un defensor y yo estoy limpio de sospechas, ¿eh? Yo no. Pero, hombre, desde el punto de vista objetivo y viendo un sistema político,
debe de existir un peso y contrapeso y tiene que existir una opción política para el elector. O vamos a votar a los de Podemos frente al Partido Popular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a empeorar? Yo creo que debe el vaticinar que va a desaparecer el Partido Socialista. Voy a ser muy breve. Respecto a las personas, yo tengo a los que yo llamo amigos del alma del Partido Socialista desde que nacieron. Y yo sigo siendo amigo del alma de esos socialistas. Son socialistas, no socialistas. Pero que comparto al 1000% lo que acaba de decir Enrique sobre que no desaparece y que es necesario, eso como historiador, lo sostengo, lo defiendo, lo comparto y casi lo imploro que no desaparezca. Pero un PSOE... Ahora que se limpie, por Dios. Pero un PSOE que modifica el Código Penal para beneficiar a los corruptos, este no es el PSOE. Pero vamos, este no es el PSOE. Pero eso a mí me gusta el PSOE que modifica el Código Penal para aumentar las penas para los corruptos. Pero que no es la sigla. Claro. Hay una pregunta que hay que hacerse y que responder. ¿Pedro Sánchez es el PSOE o el PSOE es Pedro Sánchez? Ahora mismo sí. Vale, pues entonces es una cuestión. Entonces es un problema que tiene el Partido Socialista, que tendrá sus medios para intentar depurar sus responsabilidades políticas. Son ellos. Es decir, que nosotros podemos estar atacando permanentemente a Pedro Sánchez. Podemos decir que Pedro Sánchez, podemos decir todo lo que tengo esta noche un problema aquí, y es que me contestan a cosas que yo no digo. Y no hay cosa más desagradable que eso. Pero ¿cómo que? Sí, es que tú me estás diciendo que yo quiero que desaparezca el No, que has dicho tú, has dicho que vaticina que va a desaparecer. No es que tú quieras, que vaticina hay un que va a debate desaparecer. pendiente y he dicho, lo que queda seguramente va a quedar muy poco del PSOE. Y veremos a ver si no implosiona todo eso. Eso es lo que has dicho tú. Claro, pero yo he dicho... Yo no he dicho que tú desees, digo que tú has dicho. Yo deseo. No, yo no he dicho que tú desees. He dicho que tú estás diciendo que puede desaparecer. Que vaya a defender el PSOE. Yo sí he militado 11 años en el PSOE. Ustedes ninguno. Yo sí he sido 8 años concejal del PSOE. Jamás. Y yo he sido 4 años diputado socialista. ¿Vale? Eso me da, bueno, por lo menos un cierto conocimiento interno del partido. ¿Vale? He ocupado cargos orgánicos dentro del partido. O sea, y yo no he dicho en ningún momento que yo quiera que desaparezca. Pero yo no he puesto el verbo, yo no he puesto que ponga el verbo, hombre. Tú lo has dicho. Yo no. Yo no he ido en esa línea. Pues lo has dicho. Bueno, después vemos la grabación. Bueno, está grabado. Bueno, si no lo retira. Está grabado, claro, y si no lo retiro. Está claro que ese espectro, o sea, nadie sensato duda que evidentemente pues cada espectro político tiene que tener su opción, sea el PSOE, sea cualquier otra. Es decir, hasta los comunistas, ¿no? Tienen que tenerla. En eso se basa la democracia. Pero creo que igualmente, aceptando esto como una verdad, nadie duda tampoco de que no es esta la organización política. El PSOE de ahora no es esta la organización política que merece ese espectro. Es decir, ese votante honrado creo que en el fondo es el que tiene que sentirse más herido por todo lo que está sucediendo. Pero claro, es que no todos los votantes de un partido son homogéneos. Hay votantes de Sánchez que lo votan con una pinza puesta en la nariz porque piensan que no tienen otra opción, y hay otros que lo votan porque están totalmente de acuerdo con lo que él hace. Es decir, el votante no está exento de responsabilidad por lo que vota. Y creo que eso la historia, ¿no?, los que os dedicáis a ello, lo demuestra de manera indefectible. Entonces, yo creo que aquí el debate no es si el PSOE va a desaparecer, no, yo tampoco creo que vaya a desaparecer. Pero pienso que sí debería aparecer una formación, o limpiarse la que hay, hasta un punto de que cambie completamente, o que aparezca otra que cope ese espectro, que sea limpia y que no lleve al país a la situación insostenible a la que está llevando este PSOE. Vale. Bueno, pues nos marchamos. Pedro Sánchez, ¿qué es la cuestión? Sí. Bueno, pues lo dicho, nos marchamos. Sánchez no está en solitario, ojo. No, pero él consiguió un respaldo mayoritario de los órganos dentro del Partido Socialista. Nos marchamos. Pablo, muchísimas gracias por venir. A ti, Paco. Bueno, Luis, lo dicho, muchísimas gracias. De nada. Enrique, lo dicho. A ti, muchísimas Paco. gracias por venir. Y Paco, igual. ¿Ya hasta cuándo? Hasta dentro de un mes, ¿no? Dentro de un mes. Vale, perfecto. Pero que quiero decir que el debate de hoy ha sido especialmente ilustrativo, especialmente rico. Está brillante Enrique, ¿verdad? Hoy. Brillante, sí. Siempre le he dicho que es un analista muy fino. Hoy en el tema
Y te ha tirado por tierra hasta tu argumento sobre el referéndum con una lectura que ha hecho del artículo 2 de la Constitución. Así lo he interpretado yo, digo, con lo que acaba de decir Enrique, ya todo lo que dijiste ya no me vale. Lo importante de los debates es precisamente que todos nos enriquecemos. Y que aquí nadie tiene la bandera de la sabiduría ni de Y la última razón. pregunta, con monosílabo tienes que contestar. ¿Habrá referéndum sí o no? Sí. Enrique, ¿habrá referéndum sí? Sí. Pablo. Sí. ¿Sí? No. No. Yo estoy con Faraco. No habrá referéndum. No habrá referéndum. Ojalá. Ahora, Hombre, yo sería partidario del referéndum con esa pregunta que tú has dicho y que pudiéramos votar los, no sé cuánto el censo mayores de 18 años, no sé, 30 millones de españoles y que votásemos si pudiera todos. sacar, si se Me pudiera encantaría. votar toda España, habría más votos de que por la independencia de Cataluña fuera de Cataluña que en Cataluña. No creo, ¿no? ¿Sí? Te lo Sí, garantizo. yo estoy de acuerdo con él. Sí, porque hay algunos que dicen, mira, a ver si se independiza ya y nos dejan en paz. Hay muchos millones de personas que están hasta las narices De Cataluña. de Bueno, de los políticos golpistas catalanes. Vamos a Exactamente, hacer. hombre, por Bueno, y supuesto. de la masa que los apoya. Vale, perfecto. Bueno, lo que pasa es que no interesa, porque Paco, si hace el referéndum y sale no, ¿de qué van a vivir los políticos golpistas pasa nada. catalanes? ¿De qué van a vivir? Inmediatamente empiezan a pedir el siguiente referéndum hasta que salga así. Que salga, lo que pasó en el Quebec canadiense. Y lo que va a pasar en Escocia. Bueno, por lo dicho, nos marchamos. Javi González, que se encargó de la asistencia técnica, el martes más.